días, buenas tardes o buenas noches, depende el horario en que estén viendo este capítulo. Yo soy Fernando y soy alcohólico drogadicto con el motivo del aniversario de los 20 años de nuestro movimiento grupo de cuarto y de quinto paso, en nueva creación. El día de hoy tenemos a unas personajes de nuestra agrupación. Son personas que ya igual llevan su tiempo. Ahorita, antes de empezar a hacer esta pequeña crónica, platicábamos de algún tiempo que tienen. Hoy nos toca platicar con ellas. Es una persona que llegó joven y una persona que llegó joven, pero ya siendo mamá. A ver si adivinan quiénes son, ¿no? Les voy a dar chance que mis compañeras se presenten para que empecemos esta crónica que no sé qué tan larga sea. A ver si ahorita saquemos el chalo, a ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe, soy alcohólica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena, soy alcohólica. ¿Cómo están? ¿Nerviosas o van bien o qué? Va, mira, para empezar, que empezamos con la mayor, ¿no? ¿Quién es Guadalupe? ¿De dónde son sus papás? ¿Dónde es tu historia? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues mis papás son de aquí de San Martín. Bueno, mi papá es de la Magdalena, ay, es que no lo sé pronunciar, pero es por Tlaxcala. Y pues ellos son mis papás, se conocieron aquí en San Martín, se casaron y pues ya yo soy la hija mayor. Ajá. Después de 10 años, tengo a mi hermana, que es la menor. O sea, tu hermana tú le llevas 10 años. Sí. Órale. ¿A dónde viviste tú? ¿Dónde fue tu infancia? Toda mi infancia fue aquí en la colonia La Santísima, Aquí en San Martín. aquí en San Martín. Órale. Entonces, pues desde ahí, desde que tengo uso de razón hasta los 19, 18, ahí viví todo el tiempo en esa calle donde está una privada. Y pues ahí salía yo a jugar, ahí estaba el taller de mi papá es herrero. Y pues ahí salía yo a jugar comúnmente con mis amigos que vivían en ese entonces. En ese tiempo, tú, yo creo que sí, ¿no, güey? Pero, ¿hubo alcoholismo? ¿Veías alcoholismo en tu casa? ¿O tu mamá o tu papá tomaba? ¿Alguien tomaba? Sí, mi papá, Ujú. desde que me acuerdo, mi papá tomaba, pues siempre era me acuerdo que era de poner la rejita en el taller y pues ya sabíamos que iba a tomar. Ujú. Si cerraba bien, entonces ya no iba a regresar. Ok. Entonces la rejita era como que el aviso. Si estaba, iba a regresar. Si no, ya no. Entonces, pues sí, mi papá es el que empezó con el alcoholismo. Yo me acuerdo que a los 7 8 años, mi mamá pisa lo que es Al-Anon, mi papá Alcohólicos Ah, Anónimos. eras pequeña, como 7 años, cuando tu papá llegó a algún grupo de doble A y Ujú, tu mamá a la non. Al-Anon. Órale, ¿y sentiste algún cambio de eso? Pues al principio con mi mamá, ¿no? Porque ya la sentía más relajada. El día de hoy entiendo, ¿no? En su momento iba a tribuna, hablaban mucho, ¿no? Entonces, pues sí se sentía relajada. Mi papá un tiempo, un año sí estuvo agrupado, pero pues volvió al alcoholismo, Ujú. ¿no? Entonces, pues ¿Y tu mamá se mantuvo en Alanon? sí estuvo mucho tiempo Ujú. en Alanón. Me acuerdo que íbamos como una casa, era una casa y me sorprendía porque eran puras mujeres, pero también había hombres, ¿no? Ujú. Alanón. Entonces escuchaba su vida, ¿no? De ellos. ¿Te dejaban escuchar las tribunas y así? Sí, sí, ¿Cómo que escuchaba edad yo. tenías? ¿Como 7 igual? ¿Un poquito más? Sí, esa edad, 7 8 9 ese tiempo duramos en Alanón, mi mamá y yo. Ujú. Entonces me acuerdo que me llevaba ahí, hacía la tarea, pero pues sí los llegaba a escuchar. Ujú. Entonces hasta la fecha me acuerdo del historial del señor, ¿no? Que se quejaba de su esposa y me causaba esa curiosidad, ¿no? Porque yo decía, comúnmente veía yo a mi papá, pero a mi mamá jamás la vi, pues tomada, Ajá. alcoholizada. Y ¿en qué momento tú tienes ahorita me surgió una duda, no sé, para las dos, porque siempre me preguntan que por qué les hago la pregunta, que si en sus casas había alcoholismo. Es que alguna vez alguien decía que nosotros ya venimos predestinados a ser alcohólicos por tener padres alcohólicos. ¿Qué piensan de eso? ¿Creen que sea así? ¿Crees que no sea así? ¿O cómo ves?
Igual me escuchaba, ¿no? Por ejemplo, a mí mi mamá me decía que tenía miedo a ser alcohólica porque su mamá fue alcohólica, ¿no? Su mamá biológica. Pero pues yo creo que eso se va aprendiendo, ¿no? Y al final toma uno la decisión, porque yo tenía eso, ¿no? Yo decía, yo no quiero ser como mi papá, o sea, yo no quiero llegar a ser alcohólica como mi papá. Y pues sí, terminé a la mejor hasta peor. ¿Tu papá sí era sí es el alcohólico de fondo bajo? Así. De quedarse así, pedo, así. Sí, era de que hasta donde llegaba y ya no se acordaba. Me acuerdo que muchas veces teníamos que subir entre mi mamá y yo las escaleras, acostarlo, a veces estaba tocando, ya no se podía ni sostener, días perdidos, o sea, Para ese momento tú tenías todavía como cariño por él o algo así, o ya empiezas a entender algún poquito de tus resentimientos, o solamente decías, pues es mi papá y ya. no, ahí todavía había un amor grande hacia mi papá, ¿no? O sea, siempre fue, hasta que yo llegué al grupo, yo decía, la relación, la mejor que la tengo es con mi papá. Ah, ok. Ya con el tiempo ya vi que no. Bueno, ya eso ya lo ves después, ¿no? Ya vi que no era una relación. ¿Y tu madrina qué onda? ¿De dónde son tus papás? ¿Cómo está? ¿Quién te crió? ¿Cómo estuvo eso? Yo, mi papá, que yo sepa, pues era de Puebla, eso me platicó. Mi mamá, pues, de aquí de San Baltasar, ahí me crié, pero sin ellos. ¿Por qué digo sin ellos? Porque mi papá me dejó a mí cuando yo tenía como 8 años y mi mamá al año, como a los 9. O sea que yo me crié con mi abuela, con la, bueno, bisabuela, con la abuela de mi mamá. Ujú. Y ahí, pues, viví toda mi niñez con ella, con mis tías, con mis hermanos. Tengo 4 hermanos, bueno, 3 vivos, porque en ese entonces tenía mm, ¿qué tiempo? Cuando se fue mi papá, al mes falleció mi hermanito. Éramos 5. Y después pues ya quedamos solamente los 4. De esos 4 éramos 2 mujeres y 2 hombres. Ujú. Yo soy la mayor de todos ellos y todos en escaleritas, ¿no? De un año y medio y así estamos en en ese nivel. Y pues me platicas del alcohol, ¿no? Y en el alcohol, pues yo sí conviví con personas alcohólicas desde Ujú. una niñez. Cuando todavía mi papá, yo tengo uso de razón, como unos 5 o 7 años, pues él me andaba trayendo, pues, con sus amigos. Se andaba emborrachando, escuchaba que rompía sus juramentos, Ujú. pleitos, ya sabes, con papás. Desde como los 7 escuchabas ese tipo de Sí, cosas. sí, desde los 7. Y luego como ya pues era fanático del carnaval de ese de San Baltasar, pues lo veía yo ahí bien perdido, ahí bailando entre Ujú. tanta gente. Y mi mamá pues, yo recuerdo que a veces lo dejaba fuera por lo mismo de que estaba bien tomado. Y así fue sucediendo, fue pasando mi vida de esa niñez, ¿no? Después recuerdo que pues ya no fue él, ¿no? Sino que ya eran mis tías, mis tíos, eh, pues bien pinches O alcohólicos, sea, ¿no? que en tu casa, bueno, en donde te criaste, siempre hubo alcohol, Sí, siempre. con decirte que mi tío ya falleció años atrás, pues le decían los jaladores, ¿no? Por bien pinches pedote. Ahí Y apréndanse ese apodo para los que quieran seguir chupando. sí, ahí en Samba los conocían por ese apodo ellos, ¿no? Porque eran bien pedos. ¿Y tú, en qué situación encuentras en la escuela? Te pregunto esto porque acabas de mencionar algo que es, mucha gente ha vivido o vivió esa situación de que fue criado por una persona que no fue su mamá o su papá, pero que fue criado por una persona mayor. Oh, Entonces tienes en cuenta que, o quiero pensar que cuando te cría una persona mayor, pues te cría sí. con ideas, pues que no están mal, no estoy diciendo si esté mal o bien, sino, pero ideas muy, pues muy del pasado, o muy enterradas. ¿También fuiste criada así? Sí, trataba de mi abuelita de como someterme, Ándale, es que, imponerme es cosas, que ¿no? el punto es como muy tradicional, es como, Sí, ajá, fuiste criada así. sí, unas pocas ocasiones, pero como yo fui un pinche terca desde ese entonces, pues Ujú. me pasaba las trancas, ¿no? No le hacía caso y como yo estaba grande, pues aunque me dijera por aquí algo, pues yo Ujú. lo hacía lo contrario y me iba, me escapaba. Ujú. Y no, nunca le hice caso y como nadie pues me golpeaba, nadie me decía nada,
pues yo hice lo que quise. O sea, tampoco recibiste así como tantos golpes y No, eso. golpes nadie me pegó, solamente mi mamá una vez cuando todavía estaba conmigo, Ujú. pero mi abuelita nunca me pegó, nada ¿Tú más sí, me gritaba. tú sí recibiste golpes? No, ¿Tampoco? no, solamente era mi mamá la de que pellizcaba aquí abajo. Ah, sí, esos son buenos, esos pellizcos, güey. Es cuando no quieren entender a alguien, ¿no? Era el Ujú, de saluda. ujú, Y ujú. gracias. O sea, te fueron así como Sí, enseñando también esas cosas muy sí. tradicionales. Órale. Oye, y para qué momento se dan cuenta ustedes que llegan a la escuela y que son diferentes a los demás? Porque las personas alcohólicas sí somos diferentes a los demás. Pensamos diferente, tenemos pensamientos catastróficos como o enamoradizos o depresivos o en qué momento en la escuela se dan cuenta ustedes. O no sé si en su casa, bueno, en su escuela hubo bullying, o, bueno, ahorita le llaman así, ¿no? O ustedes lo hicieron o ustedes eran bulleadas. ¿Y con quién recurrían cuando pasaban esos pedos? Pues yo hacía bullying. Sí, siempre he sido burlona. Ujú, Entonces, pero obvio antes a mí me hicieron, ¿no? Entonces siempre me acuerdo en la primaria, pues siempre fui chaparrita. ujú, Entonces, cuando eran las bastoneras, todo eso, yo quería participar, me mandaban hasta atrás, ¿no? Entonces me enojaba y me hacían burla. Entonces sí me sentía mal en ese momento. Y recurrí a mi mamá, ¿no? Porque le decía, es que yo quiero ir hasta enfrente, porque ella sí va y yo no. Entonces empecé a hacer, mi papá siempre ha sido sarcástico, ¿no? Entonces siempre ha sido burlón. Entonces, pues yo aprendía de ahí, ujú, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el kinder, una vez, siempre mi papá le decía, es que mi mamá, tu madre también, ¿no? ujú, Entonces recuerdo que en el kinder, la maestra me regaña, ¿no? Y pues le dije, tu madre también, ¿no? Entonces, pues ya mandaron a traer a mi papá porque pues, falta el respeto, ¿no? Entonces, siempre fui así, sarcástica, burlona. O burlona, ¿no? chingaquedito, pues. Sí, Siempre fuiste así. sí. Yo en mi caso, pues ya grande sí hice un buen, pero de pequeña igual obviamente me hicieron, ¿no? Desde como iba en cuarto año, en tercero más o menos, empezaba a tener esos problemas porque había problemas en casa y obviamente yo los reflejaba en la escuela, porque no les decía nada a mis papás, veía cómo se discutían, ¿no? Y en la primaria, pues, en lugar de nuevamente acudir con mi abuelita o alguien que le tuviera confianza en decir lo que me estaban haciendo, obviamente no, preferí pues guardarme esas cosas de esa niñez, ¿no? Y iba pasando esos tiempos y recuerdo cómo pues en la primaria pues los chamacos, ¿no? Se pasaban de lista con, pues por mi físico, porque estaba muy delgada Ujú, y como tengo los ojos grandes, pues me hacían mucha burla, ¿no? Y ujú, como también ya no tenía papá, obviamente se agarraban de ahí, como que ahí viene la huérfana, ¿no? Y yo ujú. como siempre estaba sola, porque nunca mi mamá iba ni mi papá, pues siempre yo sentí esa ausencia de ellos, ¿no? Y sí me comparaba con los demás y obviamente pues me entraba como depresión, ahora lo veo así, porque me encerraba yo en un solo cuarto, no salía, y en lugar de pues desquitarme con esos niños en la escuela, pues como yo era la mayor, me terminaba desquitando pues con mis hermanos, ¿no? Ujú. Cosa que me hacían y yo iba y se los hacía a mis hermanos menores y obviamente a mi prima, ¿no? Que fue la que peleé con un chingo La que con pagó ella. todos los platos, güey, ¿no? Sí, tenía mi edad Ujú, y obviamente íbamos juntas y había conflictos a veces saliendo de la escuela o allá en la casa entre nosotros, chamacos, juegos de chamaquitos, y obviamente me agarraba a putazos, ¿no? con ellos. Sí. Oye, ¿y tú de niña como que qué deseabas ser o cuál era tu deseo por ser algo de pues, estudiar o qué querías ser, ama de Ah, ya. casa o qué? No, yo quería ser enfermera. ¿Enfermera? Sí. ¿De dónde viste eso? ¿De dónde salió? Em, pues simplemente cuando, bueno, sí tengo eso, porque te digo, como falleció mi hermano y nadie pudo apoyarlo en esa situación, Ujú, yo se me clavó esa idea, ¿no? De que yo quiero hacer eso como para ayudar a alguien más en esa situación, ujú, en esa. Por eso quería yo ser disque de grande, pues enfermera o doctora o algo así. ajá. Pero obviamente yo sabía que por las posibilidades de que pues no tenía papás, nadie me apoyaba, pues nada más a lo mejor iba a terminar el bachiller, es lo que pensé.
¿Qué quería ser de grande? Yo quería ser maestra de kinder, Maestra de kinder, ¿por qué salió eso? ¿O qué? porque me gustaban los niños en ese entonces. Ya no ahorita, ¿eh? Sí, porque, Sí, ajá. hablaba mucho con mi mamá, de hecho me decía, sí, si tú quieres, hija, ponemos un kinder aquí, ¿no? Y tu jardín, y puedes ser directora. Entonces sí quería ser maestra en ese O sea, entonces. lo que yo entiendo ahorita es que tienes mucha comunicación con tu mamá, ¿o cómo? ¿Siempre hablabas mucho con ella, o cómo? Sí, Ujú, sí, hablaba con ella. En ratos, ¿no? ujú. Porque era neurótica mi mamá, entonces, pues cuando estaba bien mi papá, trabajaba, todo ese show, mi papá, pues era mi mamá muy prestable para hablar, ¿no? Entonces, cuando mi papá andaba en su alcoholismo, en actividad, pues sí, mi mamá se volvió muy neurótica. Y es que pasa un rato, yo creo que ustedes también lo vivieron, que llega un momento de nuestra edad que entramos en la adolescencia, y la adolescencia es el que adolece, el que quiere ser, y es cuando vemos a nuestros papás o quien nos cría, los vemos como enemigos, los odiamos, como que Eh, pensamos que no saben nada, no nos entienden, ¿no? ¿Y fueron novieras? ¿Fuiste noviera o no? yo sí, desde el kinder. ¿Desde el kinder fuiste noviera? No, mames, ¿neta? Sí, sí, yo me acuerdo que en una ocasión salí llorando, ¿no? Del kinder y y ya estaba mi mamá afuera, ¿no? Y recuerdo que me dice, ¿qué pasó, hija, no? Y me acuerdo que le dije, es que Fernandito ya tiene novia, ¿no? Y ya me dejó. No, desde ahí, mire. Ya está cayendo ahorita, ya te estás acomodando ahorita el pedo, güey. Entonces ya, pues ya, me acuerdo que mi mamá esa vez me llevó al Zócalo, ven que antes habían las fuentes. Ok, sí. Entonces me llevó mi mamá a dar una vuelta, platicamos, me acuerdo que me compró una nieve, ¿no? Entonces, pues me decía que eso iba a pasar, después en la primaria también, ¿no? Ujú. Entonces, como que siempre fui muy tontita ahí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo son? Sí, porque me enamoraba mucho, o Ajá, sea, muy rápido o muy algo. rápido. Ajá. Entonces, después, pues ya en la primaria sí me pasé con una, ¿no? O sea, me acuerdo que tenía yo como 10 años y no me acuerdo su nombre, una persona y fue a tocar a mi casa, ¿no? Y yo me asomaba, pues mi papá siempre ha tenido voz gruesa y alto, ¿no? Siempre yo lo vi alto a mi papá. Entonces estaba trabajando ahí en la casa y llega él, el chavo, ¿no? Tenía igual como 11 años, Ujú. y llega con un ramo de flores y un peluche, ¿no? Y toca. Y yo dije, ya me asomé y ya vi que me traía, ¿no? Y dice, mira, Lupita, te traje estas flores, este peluche, ¿no? Porque eres mi novia. Entonces yo dije, no, o sea, vete de mi casa, ¿no? Porque estaba mi papá, a mí me daba mucho miedo mi papá. Este, Recuerdo que no se quiso ir, abrió la puerta a mi papá, me grita mi papá, me dice, Guadalupe, ven acá, y me dice, ¿quién es? Y digo, no sé. Y me dice, no, dice él que eres tu novio. Y le dije, no es mi novio. ¿No? Lo negué 3 veces. ¿Cómo? Yo le dije, no lo conozco, no sé. Y yo me acuerdo que ese chavo dejó ahí sus flores, ¿no? En la esquina junto con su peluche, ¿no? Entonces, de ahí pues ya me volví, ¿no? Así que ignorarlos, empecé a dejarlos, burlarme, o sea, sí era noviera, pero culera. ¿Tú, Madina? Yo saliendo de la primaria, Ajá. sí, Güey, todos empezaron bien jóvenes, güey, en las primarias, güey. yo saliendo de la primaria, porque fue un año en el cual no estudié la secundaria Ajá. y me quedé en ese año. Y en ese año pues conocí pues a mis vecinas, a mis vecinos y a los de la esquina. Ujú, Y obviamente como desde ese entonces que me salí a trabajar ujú. con mi tía y pues ya sabes, en la esquina te espera uno, por allá del trabajo pues está el otro, ¿no? Y yo no O sea, sabía, tenían dos al mismo tiempo. Ah, cabrón. y yo no Ok. sabía con quién decidirme, porque digo, es que o este. Pero probábamos de todo, ¿no? Para decidirnos, güey. Ok. Sí, en ese entonces yo estaba como indecisa, ¿no? Como que platicaba y salía con los dos de ratitos, pero aún no eran mis novios, como Ujú. que estaba calculando quién sí, ¿no? Y así los iba yo conociendo, pero obviamente, pues
en ese entonces, pues los fajes, ¿no? Ujú. No se pueden quitar. Sería mentirte que no lo hice, pues sí lo hice. Pero no eran mis novios, digo, no son mis fajes, ¿no? Ok. Estamos hablando de estas cosas chidas que de la infancia y eso, pero también supongo que previamente, digo, sin aunar tanto en sus cuestiones sexuales y estas ondas, pero no sé si ya habían, ya de esa edad, como por ahí de la secundaria, pues ya tenían algunos golpecillos de soledad, de angustia. Miren, yo, por ejemplo, yo cuando llego a la agrupación, escucho que alguien decía que se quería matar desde chamaco, y yo dije, yo no tenía esos pensamientos. Y ya cuando voy a escribir me doy cuenta, no, yo sí tenía pensamientos bien suicidas desde chamaquito. No sé si ustedes ya alcanzaban a tener algunas complicaciones. A lo mejor cuando estamos morritos siempre son los pedos de nuestros papás. Pero ya además, o en esa edad secundaria, por ahí de la adolescencia, 16, 15, no andaban ya si ustedes, o sea, ya tenían alguna situación referente a la soledad, pedos así ya cabrones. Sí, bueno, en mi caso sí, ya fue como a los 12, empecé a los 13. Este, pues ya sentía yo mucha presión porque pues ya mi mamá también ya estaba grande, empezaba ya a estar grande. Mi papá seguía alcoholizándose, o sea, a pesar de que conocí el programa, a pesar de que estaba en grupo, no podía parar de beber. Entonces, eh, siempre mi mamá me decía, no, es que tú eres mi brazo derecho, ¿no? Tú eres fuerte, Lupita. Entonces, siempre se me metió eso, ¿no? O sea, Sí, mm, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que una ocasión el domito se rompió y tuve que subir y arreglarlo, ¿no? Y me decía, sí, hija, eres muy inteligente, por eso tú eres mi brazo derecho, ¿no? Entonces yo empecé a sentir la presión de poder, de tener que ser fuerte ante ellas, ¿no? Ante mi hermana, ante mi mamá, ¿no? Todavía estaba mi abuela. Entonces, cuando se muere mi abuelita, ahí yo empiezo a sentir la ausencia, ¿no? De plano sentí la soledad, porque mi abuelita y yo éramos muy unidas, ¿no? O sea, la mamá de mi mamá. Entonces ella jugaba conmigo, ella me daba de comer, o sea, jamás me habló mal de mis papás, o sea, a pesar de que mi mamá sufría de sus enfermedades, a pesar de que mi papá tomaba, jamás mi abuelita me habló mal de mis papás, ¿no? Entonces, al contrario, entonces cualquier problema que yo tenía, yo iba recurriendo a ella, ¿no? Entonces, siempre me decía, no, hija, no dejes que los chamacos se acerquen contigo, ¿no? Y tú les pegas, ¿no? Entonces, cuando se vaya, pues sí siento la ausencia, ¿no? En ese momento sí decía, ay, ¿yo qué voy a hacer? ujú, Sí intenté, ¿no? Yo me acuerdo que se me subía a la azotea y dije, si me aviento, ujú. pero ya cuando vi la altura dije, no, mejor No, no, no. me bajo, ¿no? Pero sí, ya traía yo. Sí, es que el libro lo dice antes de que el alcohol nos hundiera, ya sufríamos de graves situaciones emocionales, o más bien habla de la soledad, ¿no? Sí, De esas sensaciones, pues, de depresión, de desilusión bien culera, ¿no? sí, ya en esa temprana edad, pues ya empezaba yo a sentir eso, la soledad, o sea, yo empezaba a sentirme como, ajá, y mi papá en su rollo tomando, ¿no? Mi mamá empezó a tener reflujo, gastritis, diabetes, de todo, sus enfermedades, y pues ella estaba en su enfermedad, Sí. mi papá en su enfermedad, mi abuela pues no podía caminar, ¿no? Entonces yo me sentía sola, como lo comentaba la maestra, decía yo, llegaba de la escuela, ay, aquí me digo, o sea, de un momento a otro ya no había como el antes, ¿no? El de una niña llegar y mira, me pasó esto, ¿no? Sino era de, aguanta, Laura, tú. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento bebes? Ya empecé a beber como no fue mucho, empecé a beber como a los 15 años, 16. Sí, güey, sí, es mucho. Bueno, O sea, porque llegué al grupo a los 17. ah, ok, Entonces pero... no fue mucho tiempo así, pero sí empecé a probar el alcohol como a los 15 años, Ujú, ¿no? Apenas me estaba yo acordando que pues ya lo había probado desde más chiquita, porque mi abuelita me daba rompope, ¿no? ujú, Mi abuelita me daba ese como cafecito y leche, y me daba el alcohol, y me decía, vente, mijita, esto nos va a mejorar, ¿no? ujú, Y me daba. Entonces apenas yo me acuerdo, le decía al padrino, yo probaba el algodón con el alcohol, ¿no? Y ujú. me gustaba, o sea, no sabía por qué, pero me gustaba ese sabor, ¿no?
Entonces, si voy recorriendo, desde más chica yo ya venía probando el alcohol, Ujú. pero ya Pero ya los como que a 15 voluntad tú tomaste a los 15. a los 15 años. Ujú, Sí, fue en el, no, 16 en el bachiller. ujú. Tú, Marina, ya igual tenías grandes estragos de tristeza, como de depresión, ansiedades, cosas así. Sí, yo desde temprana edad, te comentaba hace rato, desde el momento que mi papá me abandonó, Ujú, mi mamá igual me abandonó, y se queda mi hermanito pues el más pequeño. Fue un año en el que conviví con mi hermano, en lo que mi mamá estaba ahí. Y en ese momento yo ya me sentía sola, porque me había acostumbrado a mi papá, porque él me había sacado, llevado, era su niño, para yo decía que era su niño, ujú. su consentida, decía mi mamá que era yo. Y sí lo vi así, pero yo me di cuenta que él me quería un chingo, ¿no? Y en ese entonces, cuando él se va, yo me empiezo a sentir sola. Y obviamente, como estaba mi hermano, el pequeñito, era un bebé, pues me entretenía con él, no, no lo sentía tan culero. Pero el putazo fue al año cuando mi hermano murió. Y en ese entonces, pues un pinche putazote, ¿no? Porque mi papá me abandona, mi mamá se va y mi hermano se muere, ¿no? En ese entonces yo me quise matar, me empecé a cortar las manos y fue un putazote porque me sentí más sola en esos momentos. Yo quería pues otras cosas, ¿no? Y me hundía a estar siempre sola, tenía pensamientos de suicidio. Te digo que hubo un chingo de ocasiones en las cuales cualquier momento que me hacían enojar, yo acudía a lastimarme, ¿no? Y no nomás en las manos, sino también en los oídos. Y recordar esos momentos, pues sí, sí me pegaron en ese entonces, porque dices tú, ¿en qué momento empecé a tomar? Pues Ajá. de esa soledad que ya me sentía, pues yo bien a temprana edad, ¿no? Como los 11 12 años. Porque te digo que nadie estaba conmigo y mis tíos, pues eran bien pinches borrachos, mis tías bien pinches pedas. Si no era el cumpleaños, si no era la fiesta del pueblo, si no era el cumpleaños de igual de la abuela, que lo hacían en grande, con mariachis, todo eso, los pinches patotas de elefante que llevaban, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, pues, eran las probadas, ¿no? Y mis tías, vente, vente, prueba para que no te engañen, ¿no? Recuerdo que se compraban sus bebidas de cócteles de un chingo de sabores y me daban, ¿no? Ujú. Y yo desde ahí empecé a tomar, yo no lo vi malo, ¿no? Digo, pues sabe rico, ¿no? Y así empecé a tomar en esa situación, pero yo no sabía el por qué lo hacía, pero yo me daba cuenta que muy en mi interno, pues sí me sentía sola, ¿no? Y mi abuelita me inculcaba en ese momento, pues a Dios, ¿no? Como que persínate, haz una oración. Y en ese entonces, pues yo no lo quise ver así, digo, si ni me escucha, nunca está conmigo, se llevó a mi mamá, se llevó a mi papá, se llevó a mi hermano, estoy sola, le pido que haga esto y no me escucha, porque a mí me han inculcado así, ¿no? De que pídele, pórtate bien, si no te va a castigar, ¿no? Y trataba de hacer esas cosas, pero como no me funcionaba, pues empecé a hacer otras cosas que pues lo fui sacando fuera de mí, de mi vida. Cómo qué edad te casas, Madrina? Yo, uy, pues bien chica, y ni me casé, eso me junté. Vale. A los 17. A los 17. Sí. ¿Y crees que haya sido una parte fundamental lo que nos estás platicando ahorita? Que pues vivir así, como sintiéndote, a lo mejor ya con el tiempo y en el grupo y en los años pasas que te das cuenta que no eran así las cosas tan cabronas, solo que no nos enseñaron a cómo, a cómo manejar nuestras emociones desde morritos, ¿no? Entonces, ¿crees que haya sido en parte que decidiste casarte a esa edad por lo que me estás diciendo ahorita o sí había sido un chingo de amor? No, de hecho me casé por pendeja, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces, como todo, ¿no? Dices tú, se les calienta la pantufla, la neta. Y andas teniendo relaciones por donde caigan, ¿no? Ajá. Y obviamente, como nadie me dice cómo el cuidarme,
pues fue un descuido mío Ujú. y me embaracé y por ese motivo me fui, no fue porque lo amaba un chingo, Ujú. porque quería salir de mi casa. Pues al chile yo ni quería salirme de mi casa, porque en ese entonces, en mi casa yo me sentía bien chingona, ¿no? Porque te digo que desde que pequeña nunca tuve esta atención de mamá, de papá, de mis tíos, de nadie, siempre yo sola. Yo ya cuando estoy en ese entonces en el bachiller estaba y, ¿verdad? Hice esta parte, ¿no? Y ¿cómo se llama? Me invitan, ¿no? A formar parte de allá de San Baltasar, de las fiestas patrias. Ajá. Y obviamente, ¿no? Me eligen para candidata de ahí. Y pues tienes un chingo de amistades porque en una niñez no las tuviste. Quería yo empezar a pertenecer a ellos, Ujú. ¿no? Y en ese entonces, pues yo era doña Ego, ¿no? En esa cuestión me O sea, sentía, ganaste y ese pedo. sí, me No, sentí, te costó un chingo decir que fuiste reina de tu pueblo a la chingada, ya. Sencillo y ya, ¿no? sí, porque no me gustó después, la neta. Ujú. Sí, en ese entonces, pues ya sabes, ¿no? Te llega de todo por todo. Ujú. Y yo en ese tiempo pues andaba pues tomando un buen Ujú. y me iba yo con mis amigos, me llegaba a mi casa y andaba yo chupando a pertenecer a una pinche sociedad, ¿no? Como En lo que, pinche sonidero, en esa cuestión me metí un chingo. como que creciste, como que avanzaste bien rápido tu vida, ¿no? Como ya de niña ya tienes que ser, ya tienes que ser responsable, y luego ya adultita, y luego ya estás grande, y luego ya te casaste. Simón. Bien rápido todo. Y para esta situación, ¿a ti quién te pasa el mensaje? Bueno, entendiendo que también ya tenías entendido. Y una pregunta que es para ti, no sé si para ti también, no sé si tus papás ya habían conocido antes o tus familiares ya habían conocido antes el programa, pero no sé si para ti te fue difícil confiar en el programa o de un grupo de autoayuda o de ayuda mutua, como lo quieran ver. En un caso como un grupo, puesto que tu papá había sido una persona que había estado y no le había funcionado o no había querido él que le funcionara. No sé si para ti te fue difícil confiar, quién te pasó el mensaje, no sé si recuerdas tu última borrachera o por qué llegas a la agrupación. A mí me pasa el mensaje, primero me lo pasó mi mamá. Me acuerdo que me dijo, deberías de ir, hija, te va a servir mucho, ¿Tu ¿no? mamá ya primero la vivió ella? Sí, primero la vivió mi papá. Ujú. Mi papá la había vivido en otro grupo, pero no le gustó, ¿no? Entonces, nosotros ya estábamos así como de que ya fue a vivir su experiencia, no sabíamos qué significaba todo esto, pero ya había ido, ¿no? Entonces, mi papá llega mal porque, no le gustó esa experiencia, ¿no? Me acuerdo que llegó Carlos Bautista, Ujú. y ya llegó a ver a mi papá para un Él trabajo. fue el que trajo a tu papá a este grupo, Sí. Carlos Bautista. Entonces, va a ver a mi papá para un trabajo y ya le empieza a pasar el mensaje. Me acuerdo que pues el taller de mi papá daba hacia el baño, ¿no? Entonces se escuchaba por el eco lo que hablaban. Y me acuerdo que le empieza a pasar el mensaje, mi mamá le dice, pues ve, inténtalo otra vez, ¿no? Mi papá dice, no, no creo. Viene a vivir su experiencia de mi papá. Y después vino mi mamá, viven la experiencia. ¿Tú notaste algún cambiecillo en ellos o...? Sí, en mi papá, ¿no? Mi papá porque empezó a agarrar el servicio de cafetería, empezó a venir al grupo, sí le gustó, entonces, pues yo ya los veía más tranquilos, ¿no? Porque ya había un momento donde ya gritaban por todos, eran pleitos, ¿no? Pues ya en ese momento yo ya estaba en el alcohol, ¿no? Entonces, pues era en ese entonces las kermés, ¿no? Las aguas locas, ¿no? Todavía me tocó eso. Entonces yo recuerdo que en una ocasión estaba con una amiga y mi papá me dice, es que ya me tengo que ir a mi servicio, ¿no? Yo recuerdo que ese día estaba yo mal. Llegamos y mi mamá me empieza a decir, ¿no? Oye, ¿tú por qué no vas? ¿No? Este, Ella me decía latín, ¿no? Hay un grupo de niños también, de jóvenes, deberías de ir. Le dije, sí, más adelante, O sea, ¿no? tus papás estaban agrupados ya en este Ya grupo. estaban Ok. agrupados, ¿no? Ajá. Mi mamá me dice que fuera, mi papá en agosto, me acuerdo que
me empiezan a decir que, que iban a empezar las juntas. Que iban a empezar las juntas, entonces mi papá me dijo el otro mes, ¿cómo ves? ¿Quieres ir? Y le dije, pues sí, sí voy, ¿no? Pero yo lo hice más por compromiso por mi papá, ¿no? Le dije, bueno, pues a ver, vamos a apoyar a Philly, ¿no? Le decía, voy a apoyar a mi papá porque ya vi que está, pues, chido ahí, ¿no? Yo recuerdo que, pues, durante mi alcoholismo, pues, mis papás nunca se dieron cuenta, o sea, tampoco llegué a beber al grado de tirarme fuera de mi casa o llegar alcoholizada, jamás me vieron mis papás alcoholizada. Entonces, para ellos era como que pues no santa, pero tampoco era así como que un desmadre. Entonces yo recuerdo que le decía a mi mamá, oye, ¿te acuerdas cuando tomamos? Pero tú sí perdiste, alguna vez sí perdiste, sí te pusiste mal. Sí, sí. Entonces el pedo es que... Sí, pero nunca me vieron. Sí. Pero sí, sí llegué a perderme, ¿no? Entonces yo recuerdo que algún momento sí llegué a tomar con mi mamá en un pueblito, por ejemplo, una cervecita, ¿no? Y ¿puedo? Bueno, a ver, hija, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía, oye, ¿te acuerdas cuando tomé la cerveza, mamá, contigo? Eso también lo voy a escribir todo, tienes que escribir todo, ¿no? Entonces, pues sí me daba miedo, ¿no? El venir y dije, no manches, si se enteran ahora sí mis papás que ya tomé y yo no he dicho nada, ni saben ellos nada. Entonces, pues así acepto la invitación, empiezo a venir. Me acuerdo que en ese entonces le estaba dando el padrino Yair y el padrino Porfirio, y no me acuerdo quién más. Te hago tantito un paréntesis, porque eso es importante. Mira, a lo mejor un papá, güey, y te digo porque esto lo van a ver muchas personas y gente que está fuera del grupo también, o gente que ya estuvo y que piensa que sus hijos no tienen pedo. O sea, yo estoy diciendo que esté mal o que te hayas ocultado con tus papás, pero pues solo los papás quieren ver esto, ¿no? Pues a mi hija nada más toma, a lo mejor hasta que vaya al grupo de niños, pero supongo que tú ya, o lo que nos estás platicando es que tú ya traías, a lo mejor si no eres una alcohólica de fondo profundo, es porque no te dio tiempo, güey. O sea, pero sí, ya para perderte, ya vienes predestinada como a valer madre en el alcohol, solo que... Sí, sí, o sea, al final, bueno, yo siempre lo he platicado, ¿no? Me ocultaba por miedo, ¿no? Claro. A la sociedad, al que me tacharan y porque yo decía, yo no quiero ser igual que mi papá, pero eso no significaba que yo no tuviera problemas, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que lo último que ya, o sea, fue lo más grave, es que me acuerdo que en mi recámara, yo tenía una botella y si no tomaba un tantito, no podía dormir. Entonces es cuando yo empiezo a ver que yo ya tenía problemas, ¿no? Cuando yo tomo las juntas de preparación, todavía llegué a hacer una fiesta, bueno, hicimos una fiesta ahí, y el alcohol me supo como aceite, ¿no? Nunca he probado el aceite, pero me sabía aceite quemado, o sea, llegaba el olor y ya no pude. ¿Nos sigue tomando juntas de preparación? Sí. ¿Hiciste una putifiesta? ¿Y Sí. qué dijiste? A ver qué pasa. Pues ya es la última, ¿no? Entonces, ya no lo voy a hacer, y pues ya es lo último, ¿no? Pero ya no me supo igual, ¿no? Simón. Entonces, pues siempre mis amigos me decían, la tercera ya, güey, ya te acoplas y ya, ¿no? Porque no me gustaba, o sea, llegar y al principio no. Entonces, en la tercera, pues ya era como que perdías ya el saborcito y ya acoplabas, ¿no? Pero esa vez yo me acuerdo que ya no pude y ya no quise, ¿no? Entonces, yo decía, ¿ahora qué? O sea, sí venía aquí y decía, no, pues qué bueno que en las juntas, por ejemplo, yo escuchaba, ah, qué bueno que ya vino mi mamá, ¿no? No, y esto fue para mi papá, no, qué bueno que ya hayan venido. O sea, todavía por lo joven, yo creo, pues no te dabas cuenta del gran pedo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo decía que el mayor problema eran mis papás. O sea, mis problemas eran mis papás, porque mi papá era alcohólico y mi mamá neurótica, ¿no? Pero cuando me dicen, ¿tú tienes un problema? No. O sea, yo decía, no, pues estoy joven, estoy viviendo la vida, pues el antro, las fiestas, el alcohol, pues es parte de una juventud, ¿no? O sea, todos los chavos lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando me hacen la entrevista y me dicen alcohólica, yo decía, no, o ¿Te sea, acuerdas quién te entrevistó? sí, fue Domingo. Domingo. Dices que las juntas te las dio el pelón, Porfirio y, bueno, no te acuerdas más. Ajá, creo que Nayeli. Ajá. Ellos me lo dieron, ¿no? Entonces, sí decía, ¿no? Que ya como en la tercera, cuarta junta ya me empezó a llegar a mí, ¿no? Entonces yo decía, no manches, sí tengo problemas, ¿no? Siempre me rodeé con puro hombre, entonces la mayoría de mis amigos eran hombres. Entonces,
mujeres, pues una que otra, ¿no? La de Ley, mi amiga Lola. Ujú. Pero hasta Saludos, ahí. saludos a Lola. Entonces, pero era con la que hacía el Y es que desmadre. hasta ahorita estamos hablando de alcohol, pero ya, bueno, quiero que se entienda que en la cuarta junta se toca el cuarto paso. Ya, si te das cuenta, no mames, tengo un chingo de pedos sexuales, güey, ¿no? Ni siquiera tengo que ver con el alcohol de la infancia, tengo un chingo de pedos económicos desde la infancia. Yo creo que fue por eso, ¿no? Que empezaste a entender, ah, cabrón, sí tengo pedos. Sí, sexuales, pues así, un sexual, pues no, pero sociales sí, Ujú, ¿no? Porque yo ya cuando llegó al grupo, yo ya estaba muy mal con mi mamá, ujú. ¿no? Entonces ya mi relación ya estaba mal, con mi hermana lo mismo, con mi papá llegué mal, o sea, por eso yo decía, al principio era una relación muy buena y cuando yo llego al grupo, me acuerdo que no tenía mucho que nos hablábamos, ¿no? O sea, habías dejado de hablar y esos pedos. Ajá, entonces, pues ya mi papá, me acuerdo que sí hablábamos, pero no había una confianza, ¿no? Sí hablaba con mi mamá, pero ya no podía decirle realmente lo que pensaba y sentía como cuando decía, es que Fernandito me hizo esto, ¿no? O sea, ya había cosas que me reservaba, ¿no? Ujú. Entonces, ¿A dónde fue o en qué momento en tu escritura o escribiendo qué, si es que lo quieres decir o te acuerdas? Escribiendo qué fue cuando te diste cuenta. Porque llega un momento en la escritura de cada uno de nosotros que por lo que llegues te deja de importar todo. Te deja de importar la hacienda, que el frío que no has comido, que es puta madre, que te deja de importar el coordinador, te deja de importar todo y llega un momento en donde tocas un hecho donde dices, no mames, ayúdenme, güey, no, con esto yo valí madre. ¿En qué momento te pasó eso? en el momento cuando con mi hermana, ¿no? Ujú, O sea, con mi hermana porque este pues había un momento donde me empezaba a acordar de ella cuando estaba chiquita, se me acercaba, ¿no? Y cómo llegué a tener la relación con ella. ujú, Entonces, cuando era niña, yo me acuerdo que siempre decía, no, hermana, vamos a jugar. Entonces yo, como que eso me acuerdo que venía así, ¡fum! Un flachazo, ¿no? ujú. Y yo dije, no manches, sí estoy mal, ¿no? Porque mi hermana, pues en ese entonces tenía 7 años, estaba chiquita, ¿no? Entonces, en ese hecho fue, ¿no? Yo me acuerdo cuando viví la experiencia. No, el coordinador fue el padrino José. Y me acuerdo que mi mamá me decía, el padrino José se parece a tu tío Sergio, ¿no? Y entonces al padrino José casi no le ponía atención, porque decía, sí, sí se parece a mi tío. Entonces, el padrino Rafa, Ujú. yo decía, ese es mi papá. O sea, siempre yo dije, mi papá ahí está, ¿no? Entonces, y llevaba una chamarra como mi papá y yo lo buscaba y yo, ¿dónde está mi papá, no? Entonces me acuerdo que le decía, es que allí está mi papá, ¿no? Me decía, no escribe, no, es que allí está mi papá. Y no, tu papá no está. Llevaba Rafa, me acuerdo que una chamarra Adidas, azul. Ajá. Sí, güey, sí, sí, sí. Entonces así tenía una mi papá, entonces yo decía, es mi papá. Entonces, cuando pasa ese hecho de mi hermana, es cuando ya dije, ya, o sea, sí necesito ayudar, ¿no? Porque ya pasaba a traer mucho a mi hermana. Simón. Tu madrina, ¿quién te pasa el mensaje? ¿Con qué problemas a la vista, luego que llegaste al grupo, te diste cuenta? O ya sabías más o menos, yo tengo este pedo, ya nos platicaste algunos, Ujú. pero yo supongo que ya llegas casada, ya tenías hijos cuando llegaste a la agrupación. Sí, de hecho, cuando a mí me pasan el mensaje, fue el tiburón, Ujú, porque ella le había pasado el mensaje a mi esposo y él ujú, ya lo había traído, ¿no? Y a mí me estaba pasando el mensaje a mi esposo igual, pero yo no quería. ujú. Y dice, tiburón, pues vamos, para que los dos estén ahí. Había un motivo del por qué no querías cuando te pasó el mensaje a tu esposa. Porque estaba resentida, Ujú, obviamente, después ya lo vine a descubrir acá, ajá, de todo lo que había yo vivido con él, ¿no? ya. Yo decía que por su culpa yo estaba así, ¿no? Porque yo no tenía problemas. Pero obviamente mi inconsciencia, ¿no? Después ya me di cuenta, pues, que sí tenía yo pedo, ¿no? Pero él me pasaba el mensaje y yo decía, no, mi madre es, ¿no? Y me acuerdo que me decía, ¿no? Yo lo único que quiero estés o no estés conmigo, que vivas la experiencia, porque ese sería un regalo de mí para ti. Digo, Ya ah, chinga. llegaste, ya llegaste con problemas de quererte separar y ese Sí, pedo. Ajá. de hecho sí, yo cuando llegué ya tenía yo problemas con él en culeros, yo ya no tenía confianza para nada. Obviamente, nada más estaba con él pues para, ya sabes, para darle la madre, Sí, ¿no? sí, sí. Porque todas las que ya me había hecho, nada más se lo estaba guardando. Ujú. Y obviamente yo me sentía pues muy como
insegura, como muy amarrada hacia con mis hijos, porque tenía yo una bebé y mi hijo tenía 6 años, creo. Y en ese entonces, pues andaba pues bandeando bien culera, ¿no? Ujú. Y yo digo, pues no, ni madres, no voy a ir, ¿no? O sea, a pesar de que como que se entendías que cuando te pasan el mensaje, a veces queremos poner la cara, no pasa nada, güey, ¿no? Ujú, Pero cuando te están pasando el mensaje te das cuenta, güey, sí tengo pedos. sí, A pesar de saber que tenías conflictos, a pesar de que tu esposo vivió la experiencia, entiendo que primero, ¿no? sí, ¿Le viste algún cambiecillo? sí, como a los meses, obviamente vi que empezó pues ya estaba en la casa, ¿no? Ujú. Ya no discutía, ya no tomaba. Y eso como que me fue llamando la atención, Pero ¿no? aún así, a pesar de todo eso, por el malestar con él nada más, fue como Sí. de no querer vivir la experiencia. No, y recuerdo, ¿no? Que era muy pinche grosera, ¿no? Porque ahora yo me quería desquitar Claro. y me decía, vamos, digo, no, ni madres, Mm. para que estés como estés. No, yo no quiero estar así. Y yo le decía, no, yo de cuál dedo me chupo, ¿no? Ujú. Y siempre le hacía la señal, ¿no? Ujú. De que, ajá, sí, luego. Pero yo burlándome, ¿no? Y en ese entonces, pues, obviamente no podía él y le dijo al tiburón porque convivíamos con él. Y yo le dije después, pero como 4 meses ya empecé a notar cómo él era. Y yo digo, no, sí quiero sentir eso, ¿no? Porque ponía alabanzas. Ok. Y esas me partían mi madre, ¿no? Digo, no mames, ¿por qué estas, no? Y en ese entonces, pues dije, sí, sí voy a ir. Y madres, ¿no? Y cuando me dicen, pues sí. Pero en esa junta, pues obviamente decían que no podían ir personas o familiares conocidas, ¿no? Ujú. Y en ese entonces nos decían, pues no digan nada, ¿no? Fue su Ujú. esposo, fue su primo de él Ujú. y yo que vinimos a escribir juntos y no Ujú. dijimos nada. Ujú. Y digo, no mames, el pedo fue allá, no es cierto. Fíjate, es uno de los casos que yo he escuchado que tienen ese tipo de conflictos, para que vean que hasta los mejores grupos pasa, güey, ¿no? Tienen este tipo de conflictos y que las dos personas la brincan. Porque Sí, siempre una se termina yendo, siempre una dice, no, Sí. yo no escribí esto por el que estaba en mi familiar, por eso no es recomendable, güey, ¿no? A lo mejor por la necesidad de que fueran los dos, o a lo mejor, no sé, güey, ya, pues el pedo es que ya pasó. No estamos sí, diciendo que está bien, ni estamos calificándolo ahorita porque eso fue, esa es tu experiencia y no puedes mentir en tu pues experiencia. no, pues así Entonces, lo vi. eso es lo que pasa y ahora, a lo que le pregunté a la madrina, ¿en qué momento tú de tu escritura, o con qué hecho, si es que lo quieres platicar? Ujú. En qué momento te das cuenta? No mames, ya me vale madre que no he dormido, ya me vale madre que tengo hambre, yo ya, miren, tengo estos pedotes, cabrón. Pues fue una social la que me Claro. partió mi madre, ¿no? Porque te digo, como al principio, ¿no? Tenía problemas desde una niñez. Y obviamente ya en una edad adulta, cuando yo ya soy mamá, y me estoy dando cuenta ya, ¿no? Que pues obviamente nadie me pegó, más que solo una vez mi mamá. Ujú. Y cómo yo le empecé a pegar a mi hijo, ¿no? Y ahí es donde, no mames, ¿no? Me llegó, pero bien culera, porque escuchaba las participaciones de los compañeros y fue donde, pues, me, me quebré, ¿no? Ya no pude. Y empecé a darme cuenta que como yo tanto quise un niño, porque ese era mi deseo, tener un niño, y como yo le partí bien en su pinche madre. Ujú. Y en ese entonces me acuerdo que, pues, rollo, pluma y no paraba, ¿no? Claro. Porque estaba con mocos y baba. Y ingue su madre, ¿no? Escribe y escribe. Es Y lo que en te digo, que llega un momento en donde sí, ya te vale madre que te esté viendo la de enfrente, o ya te vale madre que te hagan un chingo del baño, ya lo que quieres es sacar esos pedos, ¿no? sí. Y luego escribiendo con las personas que pues me apoyaron en ese entonces, me daba yo cuenta que pues mi abuelita ya no vivía en ese entonces y digo, no mames, me pasé de verga con ella, ¿no? Ujú. Y no está y qué voy a hacer y me decían y digo, no, pinche O sea, sí la padeciste, locura, güey, qué sí, bueno, bendito sea Dios que la sí, haya pinche padecido. locura. ¿Recuerdas quién fue tu padrino de primera? Sí, de hecho fue Ivonne. Ujú. En ese entonces, pues éramos casi como 60 y yo ya era de las últimas casi. Ujú. Y yo me daba mucha pena pues escoger un hombre, ¿no? Y habían puros hombres y como ella era la única, pues que la agarró a ella, ¿no? Ujú. Digo, pues ya, con ella. ¿Quién Y fue tu ya, padrino de primera? Mira, de Erika. Yo te padrino. Sí. No manches. ¿A ti quién te coordinó? a mí me coordinó el padrino, uy, Eric. Ujú. Me ¿Quién te el coordinó la padrino hacienda? Eric. Y quien me dio mis juntas fue Porfirio, fue Juana, el Teguas, pero lo cambiaron por el Coqui. Bueno. Y digo, no, Sin, sin, se sin. puso más loco.
Vamos a pasar de tema. Oigan, y para cuando ya llegas a la agrupación, ¿ya llegas con cuántos hijos? Cuando yo escribo, pues Ujú. nada más tenía dos. Ok. Tenía a mi hijo y a mi hija ya tenía 2 años en ese entonces, iba a cumplir porque yo escribí en julio Ujú, y mi hija es de julio. Y a los 8 días fue su cumpleaños de mi hija ujú. y ya vine con los dos en ese entonces. Órale. Cuando ya pasa el tiempo, llegas a la agrupación, ¿sí te quedaste a apoyar luego o cuál fue tu proceso? No apoyé por motivos de allá en casa, ¿no? De cómo pues ya había provocado un caos en mi hijo, Ujú, pues obviamente, ¿no? Las consecuencias ya las estaba yo viviendo, ¿no? El decirles, te pega, pues no te dejes, porque si no yo te parto tu madre, ¿no? ujú. Y no mames, y darme cuenta que esas palabras me las tuve que tragar, ¿no? Porque yo decía que no se dejara de él, sino yo le pegaba, pero yo no sabía que le iba a pegar a mis hijas. Ujú. Y le pegaba mucho a mi hija, a mi sobrina, y en ese entonces, pues, no podía dejarlo porque nadie quería estar con él, O porque sea, era muy realmente imperativo. te quedaste para cuidarlo. Sí, me quedé Pero para tu pareja, cuidarlo. bueno, tu esposo sí te iba a la Sí, hacienda. ¿Y es no se diferente. rolaron una y una, algo así, no? No, nunca. Ujú, Por miedo yo me preferí quedar con mis hijos en la casa y como había problemas allá en casa en ese entonces con familiares, ujú. pues digo, no, mejor que se vaya él, porque yo Ok. decía, no, está más pinche loco que yo. Pero sí asistías a la agrupación. Sí, Sí asistías al grupo. sí venía el grupo venía a las juntas nada más. Y en ese entonces yo me acuerdo que pues habían cuneros, ¿no? Y nos turnábamos o dábamos personas, una allá y dos acá y así, Ah, ¿no? sí, Así cuando veníamos. salían dos Ajá, mamás y se quedaban varias. Ah, ajá. es Yo cierto. me tocó ese rondín Órale. y después ya no quise venir porque al Chile, pues, dentro de la agrupación pasaron pues, 9 meses y me embarazo dentro de la agrupación, Ujú, ¿no? Y cuidar a mis hijos embarazada y ya nadie quería cuidar y ya nada más estaba yo allá y digo, no, pues ya, mejor, pues no. ujú. Y me alejé un ratito Pero porque por tu embarazo y ese pedo, ¿no? no, eso fue después. Ok. Ya no venía tan constante como a un principio. Si venía como toda la semana, ya nada más venía 2 días. Ujú, Y después que nace mi hija ya dentro de acá, pues obviamente, igual al principio me acuerdo que don José nos daba chance de traer a nuestras hijas, yo y la Lili. Me ujú, acuerdo de Liliana, ujú, estábamos las dos embarazadas y casi nuestras hijas nacieron al mismo tiempo y como 4 o 5 juntas las metimos dentro de acá, hasta ujú, atrás. Y después dijo que en él ya no, porque por toda la vibra que estaba acá adentro, pues ya no la traje y también yo ya no vine, me alejé como 2 años casi. ujú. Y tú, cuando ya llegas a la agrupación, te das cuenta de pedote, ya sales de tu escritura, ¿te quedas luego, sirves o también te vas o cómo fue? No, sí me quedé porque vi a mi papá muy entusiasmado. Entonces, yo vine, les voy a repetir, por el gusto, ¿no? Por mi papá. Ujú, Pero después dije, bueno, pues si quiere ir él a apoyar, empezó, me acuerdo que a comprarme una maleta y cómo ves hija, y acá. Entonces yo lo veía ilusionado, ¿no? Entonces yo dije, va, pues vamos a apoyar, ujú, ¿no? Íbamos a apoyar los dos, pero después me empezó a agradar, ¿no? Me acuerdo que el primer apoyo me tardé toda una noche haciendo un café batido, ¿no? ujú, Entonces me empezó a agradar eso, ¿no? Y el servicio de la cafetería, de ir a repartir a los padrinos, el café. Entonces sí, empecé a ir mes con mes. ujú. Ahí cuando ya, o sea, sí te quedas, pues, Sí, sigues teniendo esa misma edad. sí. ¿Cuáles situaciones aparecen en tu inventario? O más bien, que tú querías hacer como de estudiar y esos cosas, ¿lo empezaste, seguiste haciéndolo o ya no? Sí, seguí estudiando, terminé mi bachiller. Me acuerdo que iba a entrar a la universidad. Yo quería estudiar mercadotecnia y publicidad. Ujú, Este, y pues me acuerdo que esa carrera era en Puebla en ese entonces, solamente en Puebla y en una particular, pues era irnos hasta allá, ¿no? Entonces, me acuerdo que económicamente pues mis papás no tenían, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué y le dije al padrino Eric, no sé qué hacer,
si estudiar, irme o qué hago, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, pues yo te apoyo si estudias aquí en San Martín, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de mis tíos, por parte de mi mamá, dijo, no, pues está el tecnológico de San Martín, vamos a ver si le gusta alguna carrera y pues se queda, ¿no? Entonces ya tenía la opción ahí. El padrino me dijo, pues vas, o sea, si es lo único que hay, métete ahí, ¿no? Entonces, sí me costó, ese fue el primer como conflicto que tuve dentro del grupo, Ok, sí. porque fue algo que no me gustaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué carrera voy a escoger? No sé, no me gusta ninguna. Yo estaba enfocada con la que yo quería, ¿no? Mercadotecnia y publicidad. Entonces, recuerdo que pues ya me dicen, pues escoge, o sea, tienes que escoger a la de ya, ¿no? Y escojo mi carrera, empecé a estudiar mi carrera. Sí me costó porque no me quería levantar para ir a la escuela. Yo decía, es que no me gusta, ¿no? Cuando ya entro a la escuela aquí en San Martín abren esa carrera, ¿no? La UIES, abren la carrera y yo dije, no manches, o sea, doble frustración, ¿no? Porque ya había pagado en esta escuela y todo lo que hubiera pagado y te empiezas a hacer, yo soy dada, ¿no? A hacer mis castillos de arena. No, y si saco un préstamo y pago las inscripciones, ¿no? Y empecé a entrar en depresión. O sea, ahí entré en depresión y no quería, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me decía que eres la directora, que no vas a la escuela, no, no, no. La directora. Es que entró más tarde, ¿no? No, no tuve clases, ¿no? O sea, sí tenía clases, pero yo no quería. Fíjate cómo la diferencia entre los problemas es que el grupo es para eso. Es para, independientemente de los problemas que tengas tú, ella está mencionando algunos que son como, y no que sean más ni más fuertes, sino que su bebé y su nuevo embarazo, y tú con la carrera, o sea, pero al fin y al cabo son pedos que se tienen en la agrupación y que una persona, digamos, normal, no necesita de estarse apadrinando para solucionarlos, pero nosotros como enfermos sí, güey. Necesitamos decir, oye, padrino, convénceme para que estudie, cabrón, o convénceme para que me pare temprano, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, pasa este proceso lo pasaste dentro de la agrupación. Les pregunto, ¿no? De otra me vino a la mente. ¿Nunca volvieron a beber? No, yo no. No, No. O sea, eso sí se nos clavó así en la cabeza durante la estancia en la agrupación de ya no debemos de no. poder, si podemos, bueno, al final de cuentas. Oye, y en ese momento, para estando en la agrupación, y dices que te quedas y esa situación, ¿qué servicios empiezas a desempeñar? Me jalan luego a lo que es al latín Ujú, y me meto al mariachi. No, primero me metí al mariachi y por ende pues venía al latín. ujú, Entonces me acuerdo que los que estaban decían que pues me jalaran para latín. ujú, Entonces empiezo a servir al latín. ujú. Esos fueron los dos servicios. Hay cafetería, ¿no? Cafetería me gustaba porque pues antes el piso estaba chido, ¿no? Para tallar bien. Ujú. Entonces ahí sacabas todo tu malestar. Entonces yo venía como a estas horas venía y levantaba las sillas y empezar a tallar el piso, ¿no? Y ahí es donde sacabas tu malestar con Ujú. alguien. Me acuerdo que decía, pon la cara, ¿no? De que estés atorado y talla el piso, ¿no? Y entonces esos tres servicios fueron los que duré mucho. Ahora, tus papás jamás estuvieron en esa situación de ya no vayas al grupo, cosas así, o si era director el de vete. No, pues es que después de la universidad empezaron a abrir el grupo de AA. Ujú, Entonces después de la universidad me pasaba yo aquí, ¿no? Entonces, pues ya a veces llegaba y luego el padrino José empezaba a hacer la comida, a armar todo aquí. Pues yo también me quedaba, ¿no? Pues sí, vamos a hacer aquí. Entonces ya llegaba a mi casa como a las 5. Me cambiaba, pero para venirme otra vez al grupo, ¿no? A la de la noche, o a veces todo el día me quedaba hasta la noche, ¿no? Hasta las 11 ya llegaba a mi casa. Entonces, pues el de hoy no lo veo. Mi mamá me decía, no, pues le voy a decir al padrino José, ¿no? Que
que te hagamos una casita allá arriba, ¿no? Estaba la perra, ¿cómo se llamaba esta? Laika. La Laika. laica, güey. Y me decía, le voy a decir al padrino que allá arriba te duermas con la laica, ¿no? Y pues aquí ya no nos quieres, no es tu familia, ¿no? Entonces me empezaban a decir ya mucho grupo, ¿no? Y les decía es que me voy a patinar, ¿no? La neta, mi madrina Erika siempre me acobijó, ¿no? Porque era de leer, ¿no? Me decía, vamos a leer juntas, o sea, cuando no se hacía junta, me sentaba y vamos a leer, ¿no? Y decía, es que el tercer paso no le entiendo, madrina, no, sí, mira, vamos a leer. Justamente el tercer paso no lo entiendo, güey. No lo entiendo, madrina. Y siempre, ¿no? Entonces, le decía a mi mamá, es que me voy a apadrinar, ¿no? No, pues es que tú te apadrinas hasta de ir al baño, Guadalupe, o sea, ya es mucho grupo, ya mejor vete allá, ¿no? Me acuerdo que me decía mi mamá Raquel, ¿no? Mi papá José. Entonces, pues era lógico que algún momento, Sí. pues me decían que ya era mucho grupo, ¿no? Pero, pues no hacía caso, como decía, yo terca, yo seguía, ¿no? Porque me empezó a gustar esto, ¿no? Sí te llenó como persona en la agrupación. Sí. Sí, porque en algún momento sí vi que yo decía, ¿no? Al escuchar a mis compañeros, yo decía, pues sí, yo no tengo esos problemas, ¿no? Y no me hacían sentir mal, al contrario, me sentía bien, ¿no? Empezó esa enfermedad, esa locura, ¿no? Decía, pues yo ellos por pendejos que sufrieron, pero yo no he sufrido esas cosas, ¿no? Entonces recuerdo que el padrino Eric me empieza a jalar, ¿no? Desde una segunda empezó a hablar conmigo, empezaba yo a padrinarme con él constantemente. Entonces él me empezaba a explicar muchas cosas, ¿no? Me empezaba a hacer ver mi enfermedad, porque hasta dentro del grupo, pues yo decía, es que padrino, ellos ya hicieron muchas cosas que yo no he hecho, ¿no? Y los tres instintos. Y me decía, y no por eso no lo vas a hacer, güey, ¿no? Y no por eso vas a caer en esto, o sea, al contrario, no tienes que caer, ¿no? Y entonces empezaba una locura en mí, ¿no? Entonces a veces sí, lo hablaba en tribuna, a veces sí tenía que venir me empezaba yo a patinar, ¿no? Y pues esa parte es la que... Oye, madrina, ¿y tú en qué momento? Bueno, esta vez que te alejas del grupo, de la agrupación, por los motivos que nos estás diciendo, pero ¿qué tuvo que pasar? Yo creo que eso está más cabrón. ¿Qué te tuvo que pasar para que tú ya decidieras, ya me quedo, ya me meto al grupo, que mis hijos, que el grupo, que más grupo, que problemas, el grupo? ¿En qué momento tiene que pasar o qué te tuvo que pasar para que tú decidieras, ya me quedo dentro de la agrupación? Pues, pues obviamente recaí en mis emociones, ¿no? Volví a pegar, volví a hacer de todo. Ujú. Y en ese entonces, pues, como ya tenía un buen rato alejada, fue que ya no podía sola, ¿no? Ujú. Ya no podía sola y pues tuvieron que pasar todos esos putazos para que yo entendiera, ¿no? Que necesitaba esto, porque allá afuera lo que estaba haciendo y lo que me dijeron que me podía ahorrar, me valió gorro, no hice caso. Fueron cosas en las cuales pues me llené de más miedo, frustraciones y en ese entonces pues yo decía, ¿no? Dicen que soy rependeja porque no voy y pues digo, no demostraba lo que yo era realmente, ¿no? Porque podían decir que estaba bien mensa y pendeja, lo que quisieran, pero no sabían lo que yo andaba haciendo, Sí, cómo claro. me comportaba, era dos caras, ¿no? Y en esas cosas fueron las que me partió mi madre para que yo entendiera y ya viniera yo acá adentro, ¿no? Y ya desde ese momento pues empecé pues a agrupar y así como lo comenta Lupita, pues el servicio a mí me ayudó un chingo, ¿no? ¿Qué servicios empezaste a desempeñar? Yo la cafetería, Ujú. la cafetería y siempre estaba ahí, ¿no? Este, había momentos en los cuales, o hasta 2 veces, ¿no? 2 días, Ujú. porque era necesario en ese entonces, ¿no? Acá me decían, ¿no? Tienes que pues ponle la cara de la persona que vienes emputada y saca tu pinche frustración y sí, ¿no? Haciendo el pinche café en lugar de querer golpear, en controlar allá afuera pues a mis hijos o tenía otros pedos, pues aquí barriendo, lavando, todo eso, pues se me fue quitando, ¿no? Y yo me di cuenta pues que sí fue lo que
tenía yo que hacer, porque yo sola, pues allá afuera no podía. Oye, también hemos, bueno, la agrupación ha tenido como muchos como compartimientos y ese tipo de ondas, y siempre se presta para que se dé de comer. El grupo está caracterizado por eso. Ujú. Y veo que siempre te toman en cuenta para que hagas de comer. ¿En qué momento te dieron esa estafeta? Porque antes la tenían, no, no recuerdo quién la tenía antes. Ya que, Ándale, y siempre le decían, dale, no, pero para que lo hicieran, ah, para guisar, porque en su momento no me acuerdo quién era antes, a que decían, no sé qué nos vaya a dar esta vez la mamá, compañera, no me acuerdo quién. Y después vi que ya era, den el dinero a Elena y que ella lo haga, y que ella lo haga. ¿En qué momento pasó eso? ya, es que en ese momento, pues yo no descubría ese don todavía, no hacía pendeja, pero no quería como demostrarlo. Porque sí me ha gustado a mí eso, pero por pinche perversa, ¿no? Ujú. Yo siempre he manipulado esas cosas. Porque me decía, y pinche idea bien clavada de mi abuela, ¿no? Que mientras le sirviera a mi esposo con el que me fuera a casar, su comida, Ajá. él siempre iba a estar contento, ¿no? Y digo, bueno, Ahí está la perla, compañeras, qué chingonas, dale güey. bien de comer y mira, aquí lo vas a tener. Y la neta, ¿Por como, qué te ríes? Sí. Bueno, tú no, compañero, que estás viendo esto, alguien que está grabándonos. y como pues era de buen diente, ya sabes, pues nada se le iba, Ujú, pues fui perversa y ujú, me empecé a meter a esas cosas, como a darle más entusiasmo, a querer, pues lo sentía, ¿no? A que me agradaba. Y sin era el postre, eran inventos que yo hacía y cómo se hacían las preparaciones, yo lo aplicaba y le gustaba, ¿no? ujú, Digo, a huevo, ¿no? ujú. Y así, en ese entonces, y acá en el grupo me decían, nomás fue, pues yo venía a apoyar, digo, que agarre servicios, y en ese entonces, mm, llegué temprano, me dijeron, digo, sí. Y como no llegaba esta Alicia, porque en ese entonces ya hizo Alicia esa comida, Ujú. eh, y era bien tarde y yo le dije, no, pues si quieres yo hago esto. Y dice, pa, pues hazlo, ¿no? Y desde ese momento le gustó cómo lo hice, ¿no? Y era la primera vez que hacía un chingo de arroz. Ujú. Y me salió bonito, ¿no? Y bueno, en la casa siempre el blanco me late, ¿no? Pero acá lo hice y les gustó. Y en ese momento pues me dijo, no, pues el otro mes tú hazlo ya. Y yo, ajá, y compraba todo ella y yo hacía las cosas, ¿no? Es que eso es lo bueno cuando, puede decir que es por perverso, pero a final de cuentas cuando, por ejemplo, alguien es movido, pues dale la avanzada, güey, ¿no? Que se le meta mano. Alguien tiene buena voz, pues que ponlo a participar en las preguntas. Alguien tiene, mucha presencia, pues ponlo que cuide la sala, güey, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas son dones que Dios nos ocupa para Sí. hacer esas ondas, ¿no? Te pregunto, ¿qué proceso que tú hayas estado dentro de la agrupación fuerte, este, viviste dentro de la agrupación, que sin el grupo igual y no lo hubieras brincado? ¿Qué procesos? Pues mi rebeldía. Ujú, Mi rebeldía, porque como ya te había yo comentado, había hechos que pues nunca había escrito, ujú, era bien hipócrita y en ese entonces pues eso fue lo que me hizo ujú. pues darme mi madre, Como que ¿no? te fueron alcanzando con los años, te Sí, fueron alcanzando. sí, porque yo era de las personas deshonesta, Ujú, no era lo que realmente yo estaba viviendo, sintiendo. Y esos putazos fueron los que me dieron en mi madre dentro de una agrupación ujú, para que yo entendiera, porque si no hubiera sido por esas situaciones o esos hechos culeros en los cuales pues ya me sentía sola y yo pensé que nunca los iba yo a hacer y los terminé haciendo para darle la madre, ¿no? ujú, Pero simplemente pues la que se dio una madre fui yo. ujú. Fíjate que no creo que seas de las únicas personas que ha hecho eso, pero jugar, jugar dentro de la agrupación con ese tipo de situaciones. Porque luego piensas, güey, bueno, se veía bien contenta el compañero o la compañera, ¿por qué se fue? Y dice ahí, parece que no terminaron su limpieza, güey, ¿no? A veces son cosas bien pequeñitas, ¿sí o no? Cosas que, pero muy vergonzosas que dices, no mames, no, eso no lo voy a escribir, ¿no? O no le veo tal importancia. Por eso cuando una persona va a la escritura, se le dice, güey, no te autoapadrines, no escojas los hechos, escríbelos todos como fueron, güey, ¿no? Entonces consideras que esas cosas sí fueron como, pues, ese tipo de procesos de... Hay tipos de procesos que
Entonces, una persona dice, no mames, yo no se lo deseo a nadie, está bien culero esto, ¿no? Sí, pero la quieren vivir. Ujú. Sí, a huevo. Y luego cuando ya están viviendo ya no la aguantan. Fíjate que, no sé, yo quiero que la Marina, si es que ella quiere tocar ese tema, porque creo que nadie lo ha tocado. Las relaciones en el grupo, Madrina. No mames, güey. Es que fíjate, ejemplo, alguien de aquí cuando le pregunto sus procesos, pues tiene procesos bien cabrones, la verdad. Yo no me espanto, ¿no? Pero sí digo, ah, cabrón. Pero hay procesos como en tu caso, como en el mío, no es el de la madrina, no, no, porque la madre es casada, ¿no? Entonces, que la gente quiere escuchar como procesos bien cabrones, ¿no? Es como de enfermedades, muertes trágicas y la chingada. Pero hay ese tipo de procesos, yo se los he vivido, ¿no? Que en donde el terminar una relación, el perder un trabajo, güey, eso es un proceso bien culero, ¿no? El hecho de estar en la agrupación y que no estás bien con otra persona dentro de la agrupación es un proceso. ¿No tienes procesos culeros dentro de la agrupación, madre? ¿En qué? ¿En relaciones? De lo que quieras, de lo que... Pues el proceso mayor fue cuando se murió mi mamá, Ujú. ¿no? O sea, la muerte de mi mamá. Eh, yo creo que si no hubiera estado en el grupo, sí lo pienso luego y digo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? A lo mejor yo creo que ahí sí me voy a reventar bien, a lo mejor Esto ya pasó o sea, ya estabas en la agrupación, ya tenías algunos años, ¿no? ya, tenía yo como 7, 8 años dentro de la agrupación. Este, en ese entonces yo tenía 22 años y cuando sucede pues el fallecimiento de mi mamá. Ujú. Entonces, ese proceso sí fue muy, muy grande, pero a la vez muy chingón porque estuvo el grupo conmigo, ¿no? O sea, yo siempre viví agradecida o siempre he estado agradecida con el grupo porque sí es cierto, o sea, al final de cuentas no lo agradecemos o no lo vemos, el programa no nos los aplicamos nosotros, ¿no? Pero yo de a partir de ese momento, el grupo, yo vi como el cambio hacia mi papá, ¿no? O sea, de ser una persona alcohólica de fondo, empezó a tener servicios aquí dentro del grupo, empezó a servir, empezó a padrinar, empezó a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor yo muchas veces como hija yo le decía, ya no tomes, ya no lo hagas, ya no te salgas, ya no bebas, ¿no? Entonces desde ahí yo decía, estoy agradecida con mi grupo, ¿no? Cuando pasa lo de mi mamá, pues lo mismo, ¿no? Eh, en ese momento pues fue una fecha fue en enero, fue una fecha muy inesperada, o sea, no se veía a mi mamá como que, va a pasar, ¿no? O sea, tu mamá ya Entonces estaba enfermilla y esos pedos, ¿no? ya estaba enferma, pero no al grado de como que lo veía yo venir, ¿no? Entonces, me acuerdo que en su última escritura que tuvo, ella me dijo, ya, o sea, ahora sí hablé todo, ¿no? O sea, ya me puse bien con todos, ya me mates con todos y ya estoy en paz, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, ahora sí se va a agrupar chido mi mamá, o sea, ahora sí va a estar ahí, ¿no? Porque me acuerdo que el padrino José la motivaba, ¿no? Alma, ve a la hacienda para que vayas a patinar, güey. Entonces, cuando cambia eso, ¿no? Cuando se muere mi mamá, eh, sí sentí así como de, ¿qué momento, no? Entonces, me acuerdo que ese día yo le hablé a la madrina Raquel, Ujú. llegó la madrina Raquel, llegó, o sea, hay como que lapsos que yo no me acuerdo mucho, pero cuando ya la estábamos, velando, o sea, esto parecía como el grupo, ¿no? O sea, ya los compañeros estaban sirviendo café, unos ya habían traído el pan, ya estaban repartiendo, ¿no? Unos estaban viendo lo de otras cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que como que yo me senté y como que todos giraban, ¿no? O sea, todos movían y yo nada más así, ¿no? Entonces yo decía, no manches, el grupo ha estado, ¿no? Eh, de ahí eh, se vino una relación. Espérame eh, tantito, antes de eso, cuando pasa este pedo de tu mamá, ¿alcanzaste tú a tener durante este proceso de años ya llevarla en paz con ella? Sí, sí, ¿no? Cuando yo llego a la agrupación, yo les decía al principio, pues ya la relación con mi mamá ya estaba muy mal, ¿no? O sea,
era pleito tras pleito, lo que tú decías, pues yo sentía que todos estaban en contra de mí y pues más mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre fue, pues sí, muy certera hacia mí, ¿no? Tú eres esto y eres culera y esto, ¿no? Mi papá no, siempre mi papá me ha apapachado. Entonces siempre es así como, todos son malos, hija, y tú no, ¿no? Entonces, mi mamá yo la sentía muy grosera conmigo. Entonces, eso se fue convirtiendo en un enojo, veníamos muy mal la relación ya ella y yo, al grado de decir, yo no te quiero, pues yo tampoco te quiero, ¿no? Y vete tú, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llego al grupo, yo escuchaba a alguien en la tribuna, ¿no? Cómo se llevaba con su mamá, y yo decía, no manches, yo sí quiero llevarme así, ¿no? O sea, yo sí quiero como que estar en paz con ella. Entonces, cuando se logra esta parte, no al 100% porque todavía faltaban muchas cosas, ¿no? Pero sí se avanzó en esa relación, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando ya íbamos a hacerlo pasa esto, ¿no? O sea, ¿por qué cuando ya, como que ya la había captado, pasa esta situación, Yo ¿no? creo que ahorita que eres mamá la captas mucho más, ¿no? La entiendes mucho más, güey, ¿no? Ujú. Sí, ya llegan así como que, ahora entiendo qué me decía mi mamá, ¿no? Entonces, apenas lo hablaba con mi hermana y decía, ahora entiendo a mi mamá en muchas cosas, ¿no? Entonces alcanzaste todavía dices tú, no, pues es que tampoco hay una medida, madrina, de que tú digas, alcancé chido, no chido, pero alcanzaste todavía a platicar con ella, a estar bien, a entenderla, digamos, a mejorar la relación. Todavía alcanzaste esa situación con tu mamá. Sí, Mm. sí, porque pues ya al último, como yo iba mal en la universidad, pues ya acoplaba mis horarios en la mañana o en la tarde, ¿no? O sea, ya tenía esa posibilidad. Entonces, pues todos los pasaba en la tarde, ¿no? Entonces, pues en la mañana era de llegar y, ¿qué vamos a desayunar? Vamos a desayunar y, íbamos a cobrar, vamos acá. Entonces, empezarla a acompañar, ¿no? Este, o acompañarnos mutuamente, ¿no? O sea, la relación se unió mucho, ¿no? Entonces, eh, cuando ya no está, pues esa parte, ¿no? Yo decía, no manches, ya no está mi mamá, y ahora con quién lo voy a hacer, ¿no? Ese proceso Ujú. que voy a hacer. Pelón, checa detrás. Entonces, pues esa parte es yo decía, ¿no? Me faltaba más, o sea, sí la llegué a abrazar, sí la llegué a besar, ¿no? O sea, se reconstruyó la relación. Sí. Simón. Entonces, pero yo decía como que me enfrascaba mucho en eso, como que todavía nos faltaba más tiempo, más cosas, Ujú. Y ya para lo que otro que te pregunté. Digo, porque es que, madrina, yo viví esa situación, se vive, güey, dentro de la agrupación. Y creo que nadie ha hablado de esos pedos, pero tampoco lo justifico. Pero es que es nuestra nueva sociedad, güey, ¿no? A final de cuentas va a pasar ese pedo. Entonces, cuando pasa esta situación de perder o de iniciar una relación, pues yo creo que nadie inicia una relación para, vamos a tener una relación para partirnos la madre. Pues nadie, güey, ¿no? Pero, ¿cómo es cómo para ti fue ese proceso? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? No, no lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿no? Después de un proceso, el día de hoy lo veo, ¿no? No era adecuado en ese proceso porque yo estaba muy vulnerable, ¿no? Entonces, O sea, como que digamos, eh, hay tiempos para todo, sí, güey. ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo lo que quise es como que cubrir eso, ¿no? La ausencia, ¿no? De ya no estar mi mamá, eh, como que todos nos dividimos, o sea, mi familia, ¿no? O sea, mi mamá, digo, mi papá y mi hermana en su rollo y yo en mi rollo y cada quien estaba sufriendo como podía, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tener una relación, pues me empiezo a refugiar en esa parte, ¿no? O sea, porque ya no estaba mi mamá. Entonces, las consecuencias, pues después se vieron, ¿no? Entonces, no fueron agradables, no, porque yo misma me descuidé, ¿no? O sea, mejor de enfrascarme a mi familia, me alejé de mi familia y adapté otras cosas. O sea, consideras que no es que no esté o esté mal, o que es que nadie puede calificar, creo yo,
no podemos calificar, está mal tener una relación dentro de la agrupación. Cuando estás en condiciones como soltería y todos esos pedos, bueno, pero hay momentos y hay tiempos, Sí, ¿no? sí, o sea, al final de cuentas, por ejemplo, lo que me decía el padrino Eric, porque a partir de ahí, pues el padrino Eric me empieza, pues ahora lo doble, ¿no? O sea, el padrino Eric me explicaba, me acuerdo que hasta lo sexual, ¿no? Muchas cosas que yo no sabía, era una realidad, ¿no? Entonces, Porque dices, entonces para esto, güey, ya. algo así, ¿no? Entonces, el padrino Eric me empezaba a hablar, ¿no? De esas cosas. Si me decía una cosa es que estés soltera, güey, y otra cosa que hagas de tu libertad de libertinaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a mí se me hacía, empezaba a ser más fácil, pues ya tener una relación abierta, ¿no? O sea, ¿para qué un compromiso, padrino? ¿No? Ya después de mi relación, ¿para qué un compromiso? O sea, pues nada más cubrimos ciertos instintos, pues y ya ahí nos vemos, ¿no? Para mí eso era más cómodo, o iba a ser más cómodo, ¿no? Entonces me decía el padrino, ajá, ¿y dónde queda tu compromiso, tu esfuerzo, güey, tu responsabilidad? Y yo, pues eso, ya no quiero una responsabilidad, ¿no? Entonces, empezar a terminar esta relación, me acuerdo que fue chido porque el padrino Eric me empieza a mandar a compartir, no sé por qué con el tercer paso, y y fue algo grato porque empezaba a hablar de todo, ¿no? O sea, empezaba a hablar de mi mamá, el cómo me empecé a enfrescar la relación, cómo terminé yo misma. Entonces, cuando empiezo a trabajar conmigo misma, porque con la relación que yo tuve anteriormente, me sentía como un mueble más. O sea, sí tenía servicios, pero yo me sentía un mueble más ¿Dentro de la agrupación? dentro Ok, de la sí, agrupación. sí pasa. Entonces, cuando yo empiezo a hacer cosas para mí, cuando empiezo a terminar, por ejemplo, a enfrascarme de mi carrera, porque algo que yo llegaba y le decía al padrino, ya me di cuenta que ya no quiero estudiar, ¿no? Mejor ya no estudio, padrino, mejor ya no quiero la carrera. Llegué un momento en donde le dije, ya, padrino, renuncio a todo, ¿no? Renuncio como hermana, como hija, como todo, o sea, del grupo me quiero ir y me quiero ir lejos, ¿no? Entonces, don Eric me ha aguantado mucho, ¿no? Es una realidad, ¿no? Porque muchas veces dice berrinche, ¿no? A veces todavía. Pero sí unos berrinches, ¿no? De que ya me voy, padrino, y ven acá, no, padrino, yo ya me voy, ¿no? Entonces, cuando me empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes que seguir estudiando, güey. O sea, es lo único que tienes que hacer y estudia, güey. Y ahorita no salgas con güeyes, conoce, ¿no? Y me decía, conoce sin coger, ¿no? Conoce y nada más. Empecé a hacer esa parte, ¿no? Pues, ¿no? Entonces me acuerdo que terminé mi carrera, no, dentro de mi carrera empecé a tomar un diplomado, empecé a ir al gimnasio, padrino, porque ya después le decía, padrino, esto como que se siente raro, ¿no? Vete al gimnasio, güey, me metí a trabajar, y, o sea, me empecé a sentir útil, ¿no? Útil dentro del grupo porque empecé a servir en la latín, seguía sirviendo porque hubo un momento donde me corrieron de mi latín. Ay, ¿qué quieres decir por qué, madre? Ya muchos saben. ¿No? Ahí se hizo un fallo. Pequeñas fallas técnicas. Entonces, no se hizo el servicio como tenía que realizarse. Quiero que se entienda que cuando usted, o yo me refiero, o la madrina, o quien esté sentado, se refiere a decir, me quitaron mi servicio, me corrieron. Es un modismo, güey. Porque al final de cuentas lo perdemos por nuestras decisiones, nuestras propias acciones. Sí. Lo que nosotros decidimos, güey, al final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, yo le decía al padrino, ¿no? Le decía, ¿por qué me quitaste mi servicio, no? Y me decía, yo no te quité nada, tú lo perdiste bajo tus acciones, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué hice? O sea, yo no entiendo qué es lo malo que yo hice, o sea, nomás no entramos en una experiencia, ¿no? Pero el empezarme a ver los daños espirituales y empezar a ver las consecuencias con mis otros compañeros, yo dije, no manches, o sea, no es cualquier cosa entonces, ¿no? Empecé a ver esa situación y sí había ocasiones que me decían, ya vamos a empezar nuestra avanzada de latín, podrás retirarte, compañera. Y en esa ocasión yo se sentí mal. O sea, cuando de plano pierdo todo el servicio,
de latín, no podía subir a tribuna, no podía participar. En la hacienda no podía cafetear, nada, yo no era nada, nada, o sea, nada más iba como muñeco ahí, nada más a ver a todos, ¿no? Y yo le decía, ya, padrino, o sea, por lo menos ponme orejear algo, no, no, güey, te quedas así, ¿no? Esas cosas, el día de hoy las agradezco, porque me hicieron crecer mucho, ¿no? El llorar por una pareja, el llorar por mi mamá, ¿no? El que muchas veces, padrino, me siento sola, padrino, no sé qué hacer, y me decía, no, no mames, estás cabrona, ¿no? Eran 2 de la mañana, perdón, padrino, no, pero pues, nomás te desfogo y ya, ¿no? Pero estas cosas me ayudaron mucho. Oye, madrina, ¿y cómo es para una mamá joven responsabilizarte dentro de la agrupación? No sé si has tenido algunos reclamos, porque ya después, ahora lo entiendo, bueno, más no que lo entiendo, yo lo veo, como Elena deja todo y Elena es de lunes a domingo. Sí. Haciendas desde viernes y tienes morro todavía, bueno, tu hija pequeñina. ¿Cómo es para una mamá? Llega el momento, ¿sabes qué pasa? Que las personas ahora, o no sé si fue tu caso o el de la madrina, que la misma gente te dice en tu casa, a lo mejor no en un sentido culero de, ¿por qué tanto grupo? No, sino que, oye, güey, también existimos nosotros, pero está uno tan involucrado en el grupo, y eso no quiere decir que está mal, pero está tan involucrado en el grupo que tampoco descuidamos, simplemente que le prestamos toda nuestra atención a esto. ¿Cómo ha sido para una mamá joven? Porque también eres esposa, también eres hija, también eres madre, también eres y eres alcohólica y tienes un servicio aquí. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de ya quedarte, estar en todo o casi todo? Pues al principio yo no me hacía esa pregunta porque pues no tenía así como tal servicios, ¿no? Yo digo, pues nomás cafeteo ya, ¿no? Pero una vez que me empiezan a tomar en cuenta como que pues ya te dedicas a hacer la comida, tú ya te llevas cada mes tú vas a hacer este servicio, ¿no? Y yo no se me hacía difícil, ¿no? A un principio pues me traía a mis hijas, ¿no? Conmigo acá, y las andaba trayendo. Pero después pues ya no pude porque ya como que dices tú, empiezan a reclamar, ¿no? Como que te vas al grupo, nos dejas solas. Y esas cosas sí me pegaban, ¿no? Porque tenía yo que sacrificar un poco mi familia Ujú. para venirme acá, ¿no? Tenía yo que desde temprano pues apurarme a hacer todas mis actividades allá en el hogar. Y sabes que mucha gente no le gusta eso, güey. Simplemente lo ve como, no mames. Y es cuando argumentan eso, madrina. Tú porque eres soltero, tú porque estás chavo, tú porque es patrón. Pero en este caso eres mamá, eres ama de casa y tienes un esposo que te va a pedir, pues no cuentas, pero sí te va a Sí. atenciones, güey. ¿Y cómo alguien así sí lo puede hacer, güey? O sea, eso es lo que la gente a veces no, tú porque estás chavo, tú porque estás joven, tú porque estás soltero, tú porque pues, te vale verga, ¿no? Pero en este caso tú sí tienes personas que dependen de ti. Y esto es lo que estás diciendo. O sea, lo único que estás diciendo es que pues, me tuve que parar antes y esforzarme, güey, ¿no? Sí, de hecho, pues aquí me decían, ¿no? Deja todo y sálvate, ¿no? Y era necesario, porque en ese momento todas mis emociones estaban al doble, ¿no? Sí podía yo estar en la casa, pero no disfrutaba a mis hijas, porque había culpa, y si lo hacía, pero era conforme eso, ¿no? Ujú. Y tenía yo esa necesidad de, me hace falta otra cosa. Sí. Y fue como me empecé a meter pues más al grupo, irme pues a apoyar a todo, ¿no? Meterme acá a los servicios y esas cosas me fueron ayudando porque Ujú. aquí empecé a convivir con mis compañeros, empecé a conocerlos, para que allá afuera pues empezaba yo también a platicar con la gente, ¿no? Ujú. Porque yo no salía de mi casa al grupo y del grupo a mi casa y nada más con mis hijas. Y en ese entonces tuve que andar de todo por todo, ¿no? Conocer a más gente, convivir con gente. Y esas cosas fueron las que me dieron más para arriba. Y era mi necesidad, pues, seguir acá en la agrupación y dividirme, hacer mis tiempos, desvelarme un chingo para dejarlo allá, que tenía que dejar pendiente algunas cosas, llegar en las noches y igualmente. A veces mi hija me estaba esperando con la tarea y me desvelaba, ¿no? Ujú. Y en esas cosas, pues, no podía yo dividirme en todo, porque
me saturaba un chingo de emociones, andaba en pinche ansiosa y se reflejaba en mi casa, porque mis hijas me decían, todo lo quieres hacer bien rápido, ya te quieres ir al grupo y mira, falta esto, falta el otro. Y yo digo, pues ya está, nomás agárralo, sírvete. Las enseñé porque me ayudó un chingo, ¿no? Ándale, ajá. Las enseñé a que ellas se empezaran a, pues, a calentar ahí en el microondas, a hacer sus cosas independientes, algunas no. Ujú. Y en esas cosas, pues yo nomás dejaba todo y yo me venía, ¿no? Desde temprano. Y sí hubo malestares, la neta, con mi pareja, porque hubo en las cuales, pues, quería atención y yo como que llegaba a la casa y no manches, ya tenía sueño, ¿no? Y me tenía que esforzar un poquito, pero en las cuales pues sí, daba el bajón y se sacaba de onda, ¿no? Y me decía, ¿cómo pues te esfuerzas para todo, pero para nosotros no? Y yo, Simón. ¿cómo? Y yo, ¿cómo? No más. Y no lo entendía esa parte, ¿no? Tuve un proceso tremendo en ese entonces, en los cuales, pues, no me gusta casi hablar mucho de eso, ¿no? Ujú. Pero sí, sí hubo un poquito de reclamos, como que, pues, yo aquí más, y digo, pues, yo quiero estar allá y no sé cómo Ujú. le voy a hacer, pero voy a estar ahí. Dice, "Ah, entonces prefieres al grupo que a tu familia". Y digo, no, no lo prefiero, los dos están en el mismo nivel, pero simplemente pues me llena esas cosas, estoy Simón. tranquila y obviamente mi enfermedad pues la venía a dejar acá para que ya no me pasara yo de lanza ya en esa casa, nuevamente golpeando, nuevamente haciendo un chingo de cosas que no hice antes, ¿no? Y esas cosas fueron las que me ayudaron a que yo empezara a darme cuenta, a crecer un poco más en, este, en lo espiritual igual, Claro. ¿no? Para que yo pudiera darme pues a otras personas. Obviamente sí había conflicto con una que otra, pero a como estaba yo a un principio, pues sí fue un proceso pues bien tremendo, ¿no? Tus niñas sí te dicen, pero al final de cuentas lo aceptan. Pues córrele, vete, mamá, no hay pedo. Sí, en Ujú. esa cuestión, pues mi hija, la grande, ya vivió pues a latín. En un principio, pues me reclamaba un chingo, ¿no? Como que no estás conmigo, siempre te vas al grupo. Y una vez que ella vive su experiencia, ya sé que vas, sí, vete. Pero Ujú. ahí empieza el reclamo de la otra, ¿no? No puedo decir que hasta la fecha, que no es cierto, pero sí Ujú. me lo sigue diciendo, ¿no? Y ya te vas, como yo enseñé a manipular, obviamente me quiere manipular, ¿no? Me Aprendió dice, bien. sí, me dice, ya te vas, me dejas acá, y me aburro, y esto y el otro, y yo, pues hay que hacer esto. No, es que me siento cansada. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Como que a tener esa paciencia, a tolerarlos en esas cuestiones, ¿no? Me costaba un chingo de trabajo, pero ahí lo llevaba yo equilibrando, ¿no? Más o menos. Me ayudó un chingo estar acá, convivir con mi hijo, porque obviamente no, no Sí, había fíjate que nada. muchos, bueno, no todos, no, pero mucha gente sí estuvo enterado de cómo era tu hijo. No estoy diciendo que estaba mal ni nada, simplemente que era un niño que estaba bien acelerado, güey, ¿no? Sí, Entonces ahorita ver lo que ya te pasó de tamaño, que ya viene bien tranquilo, que ya en su momento estuvo está en la latín. Y cuando una persona ve que fue parte de eso, se pone bien, dice, pues bueno, ya está más tranquilo el morro. Para ti, para ti, ¿qué tipo de beneficios te ha traído o qué beneficios te ha dejado servir? beneficios. Ajá, que tú digas, no mames, yo con esto, o yo he obtenido esto a través de hacer algo por otra persona. Porque eso es el objetivo de esto, güey, ¿no? Por ahí una vez yo encontré que decía que nosotros le ayudamos a las personas a crear una conciencia nueva, güey. O sea, no nada más es ayudar a que otra persona deje de beber, sino que ayudarle a crear una conciencia nueva a las personas que llegan. Y eso es un servicio bien cabrón, bien pesado, está muy pesado, güey, ¿no? Sí. Pero que solamente personas como nosotros, no solamente, no, sino que personas que nosotros estamos capacitados para hacerlo. Ahora, a pesar de todo lo que has dejado, que has como sacrificado, sí, pues sí, se dice así, güey, ¿no? Pero, ¿qué beneficios te ha dejado hacer eso? Pues en primer lugar, mi tranquilidad, Ajá, porque me siento libre, ahora sí, con la cabeza en altos, ajá. sin decir y me sentía señalada antes, Ujú. miedosa, temerosa, agachona hasta incluso, ¿no? Y ahora no, ahora me siento libre, sé lo que quiero, sé dónde estoy. Ese es un beneficio porque la promesa que ahí dice en el séptimo capítulo, que
pues Dios iba a hacer por mí cosas que por mí misma yo no podía hacer. Y esas fueron las cosas que yo hice. La Elena miedosa cuando llegó, que le temía todo, no podía hacer, a la Elena que ahorita ya es, pues es un pinche brinco bien tremendo, ¿no? Ujú. Porque yo me dejaba, porque yo era pendeja, ¿no? Y ahorita como que tengo la confianza en mí, el carácter de él, mi madre, ¿no? Y así aunque pase, pues quien pase hasta, a veces he tenido conflictos con mi pareja, Ujú. porque él sí del que he pasado por encima de él, que en él, mi madre ya no, ¿no? Yo voy a hacer esto y aunque él se enoje y aunque él me diga y yo soy un pinche terca y me vuelo las trancas Claro, pero a final de y cuentas, o sea, a un apadrinada y todo. beneficio, Sí, ¿no? no, A no. un beneficio, ¿no? Que yo quiero hacer las cosas, que obviamente yo sé que voy a hacerlas bien, ¿no? Que ya no voy a ser la persona que yo fui a un principio en esa cuestión, ¿no? Esos son los beneficios de mí, de tener ese carácter de Ujú. la persona que yo llegué antes. Órale. ¿Y qué sigue para Guadalupe? ¿Cómo, para empezar, cómo te sientes de formar parte de grupo, madrina, de haber llegado? Pues por supuesto lo acabas de decir, no que estás agradecida, pero ¿cómo te hace sentir a lo mejor ni tú ni yo llevamos los 20 años del grupo, pero ¿cómo te sientes sentirte parte de esto? ¿Cómo te hace sentir del tiempo? Porque, puta, así como todos tenemos muchas historias, y si yo te pregunto de una anécdota chistosa, la tienes en la hacienda, güey. Como todos, pero ¿cómo te sientes por eso, güey? Me siento bien, ¿no? O sea, el estar en nueva creación ha sido importante, ¿no? En mi vida, porque actualmente como mamá eh, te deja, ¿no? Te deja, te ha enseñado, ¿no? Algún momento me decía, esto nada más es la escuela, Ujú. allá es donde vas a salir y vas a hacerlo, ¿no? Entonces el ser partícipe del grupo me ha dejado un buen sabor, ¿no? Porque he visto mucha gente, ¿no? Me ha dejado mucho, dice, el primer paso de 10 a 15 años de sufrimiento, sí es cierto, ¿no? Eh, a veces que nosotros no queremos, Ujú. pero al llevarlo a cabo eso me ha llevado, me ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, el apoyar en el latín, el apoyar a tus papás, el estar ahí viendo cómo van, viene la gente, ¿no? Eh, eso a mí no me hace sentirme más, ¿no? Ni me hace sentir menos, pero sí parte del grupo, ¿no? Eh, porque al final de cuentas somos un mismo grupo, ¿no? Ujú. Ya para ir finalizando para las dos, ¿qué representa para ustedes el nueva creación? ¿Para ti qué representa en tu vida? El permanecer en estar, porque para mucha, mira, por ejemplo, para mucha gente puede permanecer, puede representar en su vida, estuvo muy bonito, pero no me quedé. Para otras personas puede manifestar, puede representar en su vida, tantos putos locos, yo ya no quiero estar. ¿No? Y para mucha gente representa cosas, la neta, cosas que dicen, no mames, aquí me ayudaron a cambiar mi vida, como lo decía la mañana, si yo no hubiera llegado, yo no hubiera logrado estas cosas. Pero para usted, para ti, ¿qué representa la nueva creación en tu vida? En mi vida, Ujú. ah, pues no lo puedo como en sí explicarlo, pero haz de cuenta que aquí me enseñaron a aprender lo que yo no sabía. Ujú. Como que esto es lo que yo buscaba desde siempre, porque yo me quería sentir bien, sin pertenecer, sin miedos. Y aquí me enseñaron todas esas cosas, ¿no? Yo acá me siento bien, equilibrada más o menos, no voy a decir que al 100, pero, Ujú. pero me siento como, ahora sí, en mi casa, ¿no? Sí, Porque aquí tengo confianza, me he abierto un poco, llegué, pues no, nada que ver. sí, claro. Y eso es lo que he encontrado dentro de esto, el caminar, los pinches tragos amargos de mi vida, pues fueron los que me fueron ayudando a que Elena pues se sienta pues bien acá dentro de esta agrupación, agradecida, porque es la palabra principal, ¿no? Ujú. Me siento agradecida por todo lo que me han dado y yo con el mínimo esfuerzo de pues ir a apoyar, servir dentro de,
pues el beneficio es todo esto, sentirme tranquila y pues no te puedo explicar que me sienta mal dentro ya de una agrupación ahorita, esta actualidad, pues es mentirte, ¿no? Me he sentido parte de acá. Y que lo mejor es que tenemos siempre a alguien, como que lo que decías, poder llamar a alguien, pero lo mejor es que tenemos a Dios, al final de cuentas, ¿no? O sea, Sí, es lo que el grupo no evangeliza, güey, pero sí nos muestra una conciencia una mayor. conciencia de Dios, güey, ¿no? Ya para ir finalizando, chicas, estuvo bien divertido este desmadre, güey, pura risa, pero ya para ir finalizando, no sé qué palabras le tengas para, como que si pudiéramos materializar el grupo, güey, pudiera ser algo o alguien, güey. ¿Qué palabras tú le dirías a la agrupación? ¿No? Pues es que para mí ha sido como un tesoro, ¿no? Un baúlito. Así cuando le abres y algo siempre va a estar ahí, ¿no? O alguien va a estar ahí. Entonces, lo acabas de decir, el principal es Dios, ¿no? Y para mí esto ha sido como un refugio, ¿sí? Donde yo tengo problemas y yo sé que aquí alguien va a estar, ¿no? Alguien me va a ayudar, alguien me va a escuchar, ¿no? En mi loquera, ¿no? Algún momento decía, bueno, pues hasta la bombón, ¿no? Me escuchó la bombón. Entonces, para mí el grupo este ha sido como un refugio, como un tesoro, ¿no? O sea, que le abres y siempre va a haber algo, ya sea malo, bueno, pero siempre hay, ¿no? Y algo que se me grababa mucho es que esto es una familia, ¿no? Y una familia no es perfecta. Entonces eso es lo que he entendido, ¿no? Y lo que me ha agradado de esto. Y por eso me quedé, porque dije, sí es cierto, unos están locos, otros ya se sienten los enamorados, ¿no? Y dije, sí es cierto, todos estamos en nuestra locura, o sea, yo me sentí parte de, porque yo no dije, no estoy loca entonces, ¿no? Entonces, el grupo ha sido eso para mí, ¿no? Ujú. Y sí, ¿no? Dicen mi familia, tu grupo, ¿no? Tu grupo, y es tu grupo, y sí, es mi grupo, ¿no? Ujú. Y yo sé lo que me ha dado el grupo. ¿Qué te da? No, un chingo de fortaleza para muchas cosas, ¿no? O sea, mucha fortaleza, me ha dado mucho amor. eh, eh, Ha sido como mi bastón, ¿no? El grupo, porque ha habido problemas, actualmente tengo problemas, los problemas siguen, pero el día de hoy los veo diferentes, ¿no? O sea, siempre es de, hay una solución, güey. O sea, no tengo que yo ponerme a llorar, sino a buscar la solución, ¿no? O sea, antes había, me acuerdo, un cuadro, ¿no? Decía, aparte de llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Y sí es cierto, ¿no? Entonces el grupo para mí ha sido eso, mi bastón. O sea, donde yo puedo venir aquí, llorar y todo, y ella fuera así de, vamos a echarle, ¿no? A seguirle. Entonces eso es lo que me ha dejado mucho el grupo. Ya para finalizar, viendo cómo va este pedo, la tribuna es tuya, lo que quieras decir, no sé, algo que te faltó, te haya faltado decir, pues ahí es tu, tu tiempo, tu momento ha llegado. Mm, No. Tú, pues pues sí, ¿no? Que no porque estemos chavos o lleguemos chavos no tengamos problemas, ¿no? Al final exactamente. de cuentas todos tenemos problemas de mayor a menor grado, ¿no? Desde una latín trae un problema hasta un adulto, un viejito trae problemas, ¿no? Pero el grupo siempre va a estar abierto para la persona que quiera, ¿no? Entonces siempre hemos dicho, nadie se obliga y el que quiera venir, bienvenido, ¿no? El que se quiere ir, pues también, ¿no? Que le vaya Que le bien vaya bien, pero esto no es nada más para pocos, ¿no? para todos, Para todos, inclusivo. pero el que quiera, ese ya es su problema. Pues sí, no hay obstáculos para agruparte, nada más que quieras. Porque si no quieres, Cierto. aunque más te digan, te traigan, pero si tú no tienes la intención de tu corazón hacia adentro, pues difícilmente va a salir algo bueno que flote. Pero eso es lo principal, es el querer y el poder y el esforzarte también para dejar todo. Va, chicas, yo estuve chido, estuve recordando algunas cosas con ustedes y y yo también les agradezco que hayan tenido
pues se den el chance, ¿no? De platicar, porque, pues llegas de momento, prenden la cámara y arre, y, ay, güey, espérate. Yo sé que no es fácil también, pero pero pues qué bueno que hayan tenido bien, pues queremos platicar. Sabemos que todavía faltan, o hay muchísima historia todavía de ustedes, que por el tiempo, por el momento, por la situación, las circunstancias, pues no podemos platicar, pero lo principal sí se cumplió, ¿no? De que ustedes llegaron al grupo, cada una por su lado, cada una con su diferente problema y que se han mantenido y que siguen aquí. Qué bueno que nos tocó coincidir en esta aventura de llegar a la agrupación. Y pues chido, yo las espero seguir viendo en las experiencias y ya saben, güey, ¿no? Dentro de la agrupación. Pues yo nada más me queda decirle a la gente que espere el siguiente capítulo. Recuerden que el único objetivo de estos videos es platicar para que la gente nos conozca de otros grupos, de esto, del aniversario de darle a conocer a la gente que estamos en aniversario, que cumplimos 20 años. Y como lo dije no recuerdo en qué capítulo, que si formaste o eres parte de un grupo de autoayuda o de nueva creación, estás un poquito alejado o no estás viniendo, regrésate, acércate a tu grupo. Este es tu grupo, acércate a tu grupo. Para eso están los grupos, para que gente como necia, no sé, como lo quieras ver, o gente necesitada, busque ayuda. Pues ya, por mi parte es todo. No sé si tengan algo más que decir, ¿no? No, pues todo chido. Entonces, yo les agradezco que vean este video. Le agradezco cámaras y dirección, el buen pelón que siempre está en eso, de la dirección. Y esperen el siguiente capítulo de esta saga de Crónicas de Gratitud. Por mi parte es todo. Saludos.